administración. Y pues bueno, pues hoy estamos, si no me recuerdo, en nuestra última sesión de este curso. Espero que les haya servido de mucho y que al menos lo que hemos tratado de abonar en estas 7 sesiones les pueda servir para trabajar y mejorar, sobre todo para quienes están en el ámbito de el término de una licenciatura, la maestría, el doctorado, incluso que se dediquen a la investigación de manera independiente o formal. Pues ese trabajo ha tenido, o este curso ha tenido el interés de mostrarles, pues estos otros elementos que yo les comentaba en alguna ocasión. A mí me hubiera gustado que me hubieran compartido ese tipo de temas, ¿no? Porque desafortunadamente no hay una materia que sea redacción de artículos científicos, por ejemplo, ¿no? O cómo sobrevivir a estos ámbitos más allá de la escritura. Entonces, antes de pasar a la sesión, bueno, el contenido que tengo planeado para el día de hoy, sí me gustaría saber si pudieron revisar el video de la sesión del viernes. Les pido una disculpa si es que allí se llegan a escuchar bostezos, pero ya estaba un poco cansado del viaje y de andar en el evento, entonces dije, si no lo hago ahorita, no lo voy a poder hacer para el viernes. Entonces, quisiera saber si hay alguna duda o comentario con ese tema del OJS, que es el Open Journal System, de las dictaminaciones, de cómo crear un usuario, ¿no? O algún otro elemento que haya sido visto en esa sesión, por ejemplo, las palabras clave, el resumen o abstract, o no sé, ustedes cuéntenme. Con eso iniciaríamos en esa parte, sobre todo para resolverles dudas y comentarios al respecto y ya proceder a lo que nos corresponde el día de hoy. Así que, a ver, soy todo oídos. Voy a ver si se hicieron la tarea de ver el video. ¿Alguien que quiera participar? Yo tengo una duda, pero va más acerca del ORCID. ¿Qué, qué es el ORCID? Porque yo investigué que es una asociación internacional para dar originalidad a los trabajos y esa situación. Entonces, hay algunas revistas que piden el número de ORCID, pero no sé si el ORCID sea como una membresía o sea perpetuo, porque hay unos que piden que se meta el correo institucional de trabajo. Entonces, la cuestión es, si uno no está trabajo en una institución educativa, ¿cómo se puede generar? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Rodrigo, y ahorita pasó con Jonathan. El ORCID, como los mencionaba en el video, es como una especie de CURP, un CURP académico, por así decirlo. Es un número que a ti te diferencia de las demás personas que se dedican a la investigación en el mundo. Entonces, realmente no implica un costo, no te deben de cobrar o no te cobran el hecho de crear tu ORCID. Y lo que puedes ir haciendo en el ORCID es sobre todo poniendo tus datos, ¿no? Académicos, formativos, para que la gente cuando lea un artículo tuyo, pues le dé clic al ORCID y lo mande a conocer toda tu información. De hecho, les voy a compartir pantalla para que ustedes vean eso del ORCID. Yo, por ejemplo, mi ORCID lo hice con mi correo Yahoo, el que yo tenía desde estudiante. Bueno, ya soy un poco atrasado en eso, ¿no? Porque ahorita es todo Gmail, pero antes existía el Hotmail y el Yahoo, ¿no? Entonces, miren, aquí les comparto esto. Ustedes díganme si ya pueden verlo en pantalla. ¿Sí, sí pueden Sí, verlo en Doc, Ya, ahí ya pantalla? lo vemos, gracias. sí. Ok, bueno, esa es la página del ORCID. Tú buscas ORCID, y te va a salir una pantalla así o una página así, y lo que tú vas a hacer es registrarte literalmente en esa dimensión, y aquí pues tú vas encontrando o vas alimentándolo con tu, ¿cómo se le llama? Es un espacio, es una página en la que tú vas alimentándola con los datos profesionales, educativos y formativos que vas teniendo. Entonces, por ejemplo, aquí pues está como mis empleos, ¿no? Esto es, tú decides qué tanto o qué tan visible lo quieres ver. Por ejemplo, yo entro con mi correo de Yahoo, pero tengo una dirección de correo electrónico institucional, que es la UNAM, porque ahí yo trabajo, pero no es como obligatorio hasta donde yo recuerdo que le pongas esta dirección verificada. Es más,
en los datos o en la información que tú, bueno, en la privacidad que tú tienes aquí en tu perfil, tú decides si esa información quieres que sea visible o no. Por ejemplo, aquí yo le puse, si no me recuerdo, es hasta ResearchGate, mi ID en Scopus y en otras plataformas, ¿no? Tú la puedes ir actualizando, los países, por ejemplo, en la que estoy, y la importancia también de esto es que al tú empezar a utilizar tu ORCID, porque puede ser que tengas hasta dos, a lo mejor se te olvidó la contraseña e hiciste otro, yo te recomiendo que traten de guardar bien esa contraseña, pues para que no tengan eso de duplicar perfiles, ¿no? Y lo que sucede aquí, por ejemplo, es que, a ver, espérenme, acá, listo, muy bien. Cuando tú en un artículo, en una revista, agregas tu ORCID, automáticamente lo que pasa es que esa revista vincula tu artículo a esa plataforma. Entonces, cuando alguien le dé clic acá, no solamente va a ver tu información, sino que va a poder ver todas las publicaciones que están vinculadas a tu ORCID. Por eso les decía que es como una especie de CURP académico, pero no es así como de, ah, ya tengo, estoy registrado ante alguna institución, sino que es para que ustedes como investigadoras e investigadores pues puedan tener, les digo, un ID, un número de identificación a nivel internacional en esa parte. Entonces aquí miren, por ejemplo, ¿no? Algunas son automáticas, es decir, algunas referencias o algunas revistas lo que hacen es vincularlo automáticamente y en otras áreas, porque creo que aquí yo tengo otro, a ver, espérenme tantito, por ejemplo, tú de manera, aquí por ejemplo dice, no, vía Scopus, el Sevier, pero tú también puedes agregar, ¿cómo se le llama? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí me está diciendo que la fuente es Uniminuto, que es un portal de revistas colombiana, ¿no? Pero déjame buscar uno porque hasta donde yo recuerdo tú también puedes agregar de manera manual esa emisión. Por ejemplo, acá, ¿no? El nuevo opio del pueblo, no sé qué, la fuente de Raúl Antes Medonel. Es decir, yo puedo agregar esa información. Entonces, el ORCID, insisto nuevamente, es para que tú tengas la gente que te ubica o que te muestra, que revisa algún texto tuyo le puedo dar clic aquí y esta puede ser como una especie de CV digital que está vinculado a tu ORCID. Este es el ORCID y este número de identificación va a ser único, es decir, cuando ustedes se registren les van a dar a ustedes un número en particular y ese es el que ustedes deben ir agregando cuando se los pidan en esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo le puse que estoy como profesor en la Universidad Rosario Castellanos, que ahora es Universidad Nacional, pero pues también estoy en la UNAM y eso no demerita esa parte, ¿vale? Entonces, no sé si quedó más claro eso, Rodrigo. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, el ORCID es el que... Sí, adelante, Lizzy, buenos días. Buenos días. Tengo una duda, pero con el DOI. Y es, todos los artículos generan un DOI. No sé, y hace unos años atrás, yo recuerdo, hay algunos artículos que tengo que son ya un poquito más antiguos. eh, no tengo un DOI de esos artículos. Y no sé si es que eso es algo más reciente. Tengo duda con ese tema. Claro que sí. Mire, el ORCID, les decía, es como una especie de CURP internacional que usan las y los investigadores, ¿no? Ese es importantísimo si es que ustedes se quieren dedicar a esto, este, si es que se quieren dedicar a esto y si ya están trabajando a lo mejor en alguna universidad o algo por el estilo, entonces es importante que lo tengan, ¿no? A veces ya las revistas se los piden, ¿no? El DOI es una especie de CURP, pero de tu artículo. Entonces, con esa liga, lo que se pretende es que tú lo pongas en tu CV, ¿no? O en tus páginas web, etcétera, y cuando la gente quiera revisar tu texto, no tenga que andar buscando el título, sino que simplemente le dé clic. Y, por ejemplo, aquí ese es un problema, ¿no? Porque el DOI está mostrando un error, es decir, es un link que no nos lleva al área correspondiente. Entonces, aquí abajito por ejemplo, lo que tú puedes hacer es reportarlo, que eso es lo que voy a hacer. Yo pensé que ya estaba funcionando y no es cierto. Entonces aquí
tú le pones la web en donde está ese DOI, es decir, a dónde debería de mandarte ese DOI, ¿no? Y le pones aquí tu dirección y alguna información al respecto, ¿no? De, ese es un artículo que yo escribí y el DOI no funciona y no lo manda a tal lugar. Entonces, cuando tú lo propones o lo envías, después de 3 o 4 días hábiles, si no me recuerdo, se arregla y ya te manda un correo de, muchas gracias por la identificación, se ha corregido y entonces ya cuando hacen este ejercicio de corrección, entonces tú le das clic aquí y te debe de mandar a la misma página, ¿no? Ese es como el DOI. El DOI se implementó hace muy poco tiempo, hace como unos, ¿qué será? Como unos 6, 7 años, yo creo, más o menos, al menos que yo recuerde en México. DOI significa Digital, ¿qué? Object Identificator o algo parecido, es así como identificador digital de algún documento, algo por el estilo, ¿no? No ubico bien el significado. Pero el gran problema de esto es que, una vez más, si recordarán nuestra primera clase cuando hablábamos de esta dimensión económica de la ciencia, pues el DOI no es gratuito. Por lo regular, las revistas pagan para que les puedan generar una especie como de dominio y puedan crear sus DOI. Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, dice doi.org, doxa.com, que sería como el de la revista, el distintivo de la revista, el dominio de la revista, y aquí ellos ya le agregan otros elementos, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, a ver. Sí, adelante, Pamela. Oiga, Doc, y aquí una pregunta, o sea, tengo entendido que hay algunas instituciones como la UNAM que puedes, publicar en revistas que ellos te pagan el DOI, pero eso me imagino que se puede ver por CONACYT, que algo así habías mencionado en la primera clase, o algo así yo entendí, pero no sé cómo encontrarlo o cómo verlo. Bueno, de hecho, en teoría, ese costo no lo debe de asumir ninguna persona, no lo debe de asumir ninguna autor o autora, lo asumen las propias revistas porque son parte de las universidades. En las revistas privadas, por así decirlo, sí puede llegar a solicitarte una especie como de pago, pues para agregarle el DOI. Aunque eso, insisto, es como más en la parte de revistas que a lo mejor no tienen la capacidad económica para sustentar eso, porque los DOI sí cuestan, no sé cuánto cuestan. Vamos a ver si este sí funciona. Miren, le di clic allí y me mandó nuevamente a la página. ¿Se dieron cuenta? Le voy a volver a dar, miren. Le doy clic y nos vuelve a enviar a la misma página. Este DOI si funciona y si se dan cuenta aquí, no viene, ¿cómo se llama? No es igual al DOI que tiene, por ejemplo, Doxa. Y aquí tienen D de Dixit, quiero pensar, punto, volumen 39 y esto del Zenodo. Entonces, bueno, lo que voy es que no se preocupen por si eso tiene algún costo, porque en todo caso quien lo asume es la revista. Eso de tener DOI se los piden a las revistas para evaluarlas de manera positiva con el fin de que suban o ingresen a una base de datos, ¿vale? Y lo que decía Lizzy de que, bueno, si no tienen DOI, en teoría, las revistas tendrían la obligación de asignarles un DOI a todos los artículos que ha publicado con anterioridad, porque la propuesta del DOI tiene la finalidad de que tu artículo tenga esa liga como única que la lleve directamente a la revista. Si no tiene DOI tu artículo, Lizzy, no te preocupes, porque bueno, se entiende que esa es una política de reciente, vamos a decirlo, de creación reciente. No quiero decir que haya salido hace un año, o sea, lleva como 7 años, pero eso es un proceso largo, porque recuerden que para las revistas más importantes en América Latina, pues llevan 30, 40 años. Entonces, multiplica, ponle 10 artículos por 40 años, ¿no? Pues son 400 artículos. Entonces, asignarles eso, pues es una tarea, pues que lleva su tiempo y que tiene un costo importante. Entonces, no te preocupes si en esa parte no lo tiene.
Lo que debes de agregar, por ejemplo, en todo caso, cuando citas ese texto, pues es la liga que está acá arriba, ¿no? O sea, esta parte, esto debías de copiarlo y pegarlo para mostrarlo o ponerlo en la bibliografía, ¿vale? Dice, yo lo entendí como un perfil de Facebook. Sí, el DOI es para eso. Sí, en cierta medida es como un perfil para esa dimensión. Vamos con Jonathan y luego con Marisol. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Doc. También está relacionado con lo que es la creación del ORCID. Entonces, yo en este momento estoy como a mitad de mi licenciatura, pero mi consulta es si ya será como un buen momento y obviamente no tengo todavía ningún artículo, pero sí me gustaría participar, o sea, crear mis propias investigaciones cuando termine la carrera, pues puedo tener acceso a datos de consultantes o de pacientes e ir armando mis investigaciones científicas, aportando mi granito. Mi duda es si ya desde ahora, aunque no tenga publicaciones, etcétera, pero sí mi intención es al menos en un año ya tener la primera, ir creando lo del ORCID o tengo que esperarme ya a tener una publicación. Y el segundo tema está relacionado a, uy, perdón, de tantas ideas que tengo, eh, bueno, si quiere podemos avanzar con eso porque el otro ya Sí, se me Jonathan. fue. Eh, Ahorita me viene a la mente, gracias. Claro que sí. Yo les recomiendo que esto del ORCID y el ROR, que ahorita lo vamos a ver, lo hagan una de dos. O cuando ya tengan una propuesta de artículo aceptada y que se los pida la revista, ¿no? O cuando ustedes ya estén en un nivel, por ejemplo, de posgrado, es decir, una maestría, un doctorado, o la tercera opción, ¿y por qué lo digo en la maestría y doctorado? Pues porque ya desde, como lo vimos al inicio de nuestro curso con las presentaciones, a muchos ya les piden publicar. Entonces es una buena opción. La otra, que también es importante, es que ustedes puedan tener su ORCID pues, cuando ya tengan un trabajo en la academia, es decir, cuando ya trabajen como profesores en la UNAM, en la Panamericana, en la Rosario Castellanos, en alguna institución educativa. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta aquí, o sea, está mi nombre y está la universidad a la que yo pertenezco. Entonces, por ejemplo, si ustedes son estudiantes, pues pueden poner la universidad. Pero si son investigadores, vamos a decirlo así, independientes, pues a veces esa parte genera un poquito como de no así como de no te publico, sino como de, bueno, lo ideal sería que estuvieras dentro de la academia para poder poner esa dimensión. Entonces, sí, yo les recomendaría que al menos se enfocaran o pensaran en esto en las siguientes opciones. Cuando se los pida una revista, cuando, ¿cómo se le llama? Estén en el posgrado, se los pidan en el posgrado, ¿no? O cuando ustedes ya empiecen a tener un trabajo como docentes o investigadores o profesores investigadores, etcétera, y pues ya tengan que empezar a hacerlo como parte de sus actividades diarias, ¿vale? Súper, muchas gracias. Sí, listo. Adelante, Marisol, buenos días. Hola, buenos días. Nada más para complementar que el DOI en realidad viene a ser como el acta de nacimiento de su publicación y que no importa que el servidor de la revista cambie, si ustedes colocan el DOI se va a recuperar. Eso es lo que busca el DOI, que antes las páginas se perdían, cambiaban, se actualizaban y tú ponías el URL y ya cuando lo querías usar en medio año, un año, ya estaba roto y ya no te llevaba a ningún lado. El DOI siempre te va a llevar al artículo y no es algo que tú como investigador o investigadora tengas que pagar. Eso lo hace en automático la revista, nada más. Sí, muchas gracias, Marisol. Sí, es lo que les decía, o sea, a la mera hora el DOI, ustedes no tienen que pagar por eso, y si les dicen, no, pues, te publicamos, pero si quieres DOI le agregas tal, entonces seguramente es una revista depredadora, ¿no? O bueno, una revista que pues quiere sacarle billete a los autores por esa parte y debería de tenerlo claro en la dimensión de sus normas editoriales, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, les voy a mostrar esto del ROR, ¿no? Esa va a ser como preguntas de examen. ¿Cuáles son los CURPS según DOI, ROR y DOI, ¿no? Y ORCID. El ROR es algo así como el CURP, pero de las universidades a nivel internacional. No es a ver, no quiero que se confunda esto o la idea de que estoy poniendo de CURP, no quiero que
que lo tomen como de, ah, bueno, si voy a hacer facturas debo de entrar aquí. No, no, no. O sea, el ROR es como el identificador internacional de la UNAM que están implementando algunas revistas. Entonces, cuando alguien no sepa qué es la Universidad Nacional Autónoma de México o UNAM, pues le da clic al ROR y aquí entonces se supone que te da la información sobre dónde está ubicada, otro tipo de informaciones al respecto de la institución, dónde se encuentra, ¿no? El tipo de organización, ¿no? Y aquí, pues los diferentes centros que al momento de darle clic, pues están bajo el auspicio de esa universidad, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Instituto de Investigaciones Políticas de Marisol, debería ser también la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero bueno, creo que no, está nada más la de Aragón, creo, y otras más. Entonces, bueno, la dimensión del ROR, ese del ROR ha sido reciente, ¿no? Igual también ha cambiado o se ha modificado, o más bien, se ha agregado ahora esto que es un sistema, a ver, espérenme tantito de una vez se los muestro. Olmedo Universitas, porque es algo que ahora ya nos piden sobre todo cuando ustedes están escribiendo en coautoría. A ver, déjenme ver si se ve que es un método que apenas a mí me lo han pedido, ¿no? A ver, déjenme ver, déjenme ver dónde lo puedo encontrar. A ver, creo que está aquí hasta el último. A ver. Ah, sí, la taxonomía credit, que por ejemplo, cuando tú escribes con dos personas, pensemos en que Marisol y yo escribimos algo, ¿no? Que yo sea, por ejemplo, el estudiante de doctorado de Marisol, ¿no? Entonces, puede ser que Marisol me haya invitado a un proyecto Papido, una investigación que está haciendo, y cuando te piden eso de la taxonomía credit es para que dentro de los autores porque a veces se ponen, bueno, no a veces, se debe de poner un orden. Ese orden coloquialmente se entiende que el primero o la primera que aparece es como la persona que le puso o hizo más cosas dentro del trabajo de investigación y eso conforme van avanzando, pues el grado de participación cambia, ¿no? Entonces aquí en esto de la taxonomía credit, lo que dice es, por ejemplo, si Marisol y yo escribimos un artículo juntos, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí aparecerá, bueno, yo hice todo esto, pero a lo mejor Marisol se encargó de la traducción y de la escritura revisión. O sea, aquí esta declaración de autoría es para reconocer cuando se publica en coautoría qué hizo cada quien y a partir de ello justificar el orden, ¿no? En algunos casos, no sé, por ejemplo, en ciencias duras, ¿no? Pero en ciencias sociales, cuando se les pide publicar o publican con sus tutores o tutoras, pues lo que se hace es que se pone en primer lugar al estudiante y luego a sus tutores, y a veces incluso, y eso puede ser, eso es objeto de debate, ¿no? Pero a veces también lo que hacen los tutores es que dicen, bueno, no me pongas en primer lugar, pero ponme como autor de correspondencia. ¿Qué significa el autor de correspondencia? Creo que aquí no viene, pero refiere a que si quieres saber más al respecto, te comuniques con esa persona. Déjeme buscarlo acá. A ver, para que vean esa parte. Olmedo, Neri y cartón de grama. Miren, por ejemplo, en esta, que es un artículo que escribí con un profesor del Instituto de Investigaciones Sociales, déjenme que lo abra. A ver, Miren, por ejemplo, aquí estos, ¿no? Me pusieron mi correo de Yahoo y yo ya había puesto mi correo de institucional. Pero bueno, más allá de eso, dice aquí Gerardo, ¿el DOI tiene vigencia? No, Gerardo, el DOI, como dijo Marisol, siempre está activo, o sea, no se puede, no caduca, pues, eso es a lo que podemos llegar, ¿no? Dice, en una ocasión, dice Verónica, para un capítulo del libro nos piden organizar los nombres de los autores de forma alfabética. ¿Eso también es criterio o ya no tanto? Pues yo la verdad nunca había escuchado eso, Verónica, de que se haga por orden alfabético. Porque si no, imagínate, pues por ejemplo, yo que soy Olmedo, pues nunca voy a tener como
la posición en primer lugar, a menos que me junte con los que tienen acento, inicien con Z, ¿no? Entonces, no, hasta donde yo sé, y ya Marisol, quizá con la experiencia que ella tiene, nos pueda igual compartir eso, pero hasta donde yo tengo entendido, el orden de los autores, como se presentan en los artículos, tiene que ver en relación a el grado de participación que tuvieron en la elaboración del texto, ¿no? Entonces, si tú estás como primer autor, quiere decir, o sí, como primer autor es que tú dirigiste la investigación, que tú escribiste todo, revisaste, etcétera, etcétera, y a lo mejor tu tutora o tutor nada más es una revisión general o evaluó, etcétera, pero no escribió necesariamente, ¿no? Miren, fíjense acá, ¿no? Aquí estamos los dos autores, ¿no? El doctor Hubert y su servidor, y acá cuando dice autor para correspondencia, pues soy nuevamente yo y aquí ponen, fíjense, aquí sí está correcto mi correo, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es que a veces los profesores les dicen, no me pongas en en primer lugar, sino ponme en correspondencia, porque a veces a los profesores, dentro de los estímulos que a veces reciben o por los cuales solicitan, pues les piden que tengan o el primer autor y o el autor de correspondencia. Entonces eso también deben de tenerlo en cuenta. A ver, vamos a ver. Ok, perfecto. Sí, adelante Gerardo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escucha bien? Un poquito Poquito. bien, a ver si puedes hablar un poquito más fuerte. Creo que Sí, estás en claro. una biblioteca, entonces Así lo es, siento justo. si no puedes evitar, pero sí, a ver, adelante. Este, bueno, justo con ese tema del autor de correspondencia, y bueno, yo que estoy en química, por ejemplo, para lo que estoy realizando ahorita experimentalmente, el plan que me ha comentado mi tutor, mi doctor, es que aparezca como primer autor. Y porque también esto es importante porque para la Facultad de Química, esto es como un requisito para que nos podamos titular eh, si nosotros publicamos un artículo. Entonces, y claro, o sea, también como menciona usted, es, es de acuerdo a la participación que se tuvo, porque, por ejemplo, en nuestro caso, yo aparezco como primer autor, después podría aparecer el doctor, y ya después podrían aparecer técnicos de, no sé, de química analítica, ¿no? O que realizaron ciertas pruebas, biológicas incluso, pero también pueden aparecer como autores. Y justo el doctor, mi tutor, va a aparecer como el autor de correspondencia. Y bueno, lo que me ha explicado él es que, bueno, él a lo largo de la carrera que justo el autor de correspondencia es al que le van a dar, o al que le van a llegar justo las sugerencias para el artículo, comentarios adicionales, e incluso ciertas colaboraciones, ¿no? Porque pues él es el que lideró y el que es bueno, Exacto. el de mayor grado. Y, pues, ya me quería comentar eso para No, complementar. perfecto, Gerardo. Está muy buena esa parte porque es parte de lo que les digo. O sea, ahí el primer autor y el autor de correspondencia no necesariamente son los mismos. Y como lo dice Gerardo, ¿no? O sea, en otras carreras, en ciertas carreras, es una exigencia que nos piden ya dentro de nuestra formación. O sea, si quieres titularte, tienes que publicar, pero además debes de publicar y ser en segundo autor, porque tu tutor, como te está dirigiendo, pues él es el primero, aunque no escriba nada. ¿No? Eso, digo, ya es una cuestión más cuestionable. Bueno, yo siempre ando cuestionando eso porque se trata, pues, sobre todo de que también se valore que, pues, los trabajos están hechos, pues, por los jóvenes investigadores, ¿no? O sea, investigadores e investigadoras, y sí es importante, pues, reconocer eso, ¿no? Pero en este caso, pues, bueno, el profesor Hubert de Cartón de Gramón, en mi caso, que es del instituto, pues él ya está consolidado y todo, así que si aparece como correspondencia o no, eso a él ya no le interesa tanto, ¿no? Pero pues con que aparezca su nombre está más que nada, y él participó sobre todo por ejemplo, ahí yo les comparto, ¿no? Yo escribí la mayoría del artículo, hice el análisis de datos, etcétera, y el doctor Hubert fue el que se encargó de revisar y corregir, por ejemplo, planteamientos teóricos, dimensiones metodológicas, discusión de resultados, ¿no? Es decir, empezamos a dialogar a partir de la propuesta que ya había desarrollado. Entonces, sí participó claramente,
no en el mismo grado que yo, y eso es, vamos a decirlo así, la razón por la que él aparece en segunda instancia. Y aquí, pues obviamente esto del autor para correspondencia, pues entra, como decía Gerardo, pues para futuras colaboraciones, porque el autor de correspondencia significa que es la persona que lideró, que comandó, que tuvo mucha más intervención en las diferentes fases del artículo, ¿vale? Entonces, bueno, listo. ¿Alguna otra duda o comentario al respecto con todo esto que les he mencionado sobre el DOI, el ORCID y el ROR? Adelante, Marisol. Pues también nada más que es por un tema de ética, cuando tú publicas con tu alumnado, generalmente quien hace el trabajo más duro es el alumnado, ¿no? Sí, Entonces, claro. me parecería poco ético que uno apareciera de primer lugar cuando uno está acompañando la investigación. Entonces, por lo menos bueno, en lo personal, suelo Sí, dejar que claro. ellos siempre sean el primer autor. Y ya si estamos más integrantes del comité, ahí sí depende de qué tanto le metamos la mano en el acompañamiento, quién va primero de los integrantes del comité, pero siempre debe ser el alumnado el que lleva la batuta, pues es quien está trabajando de forma más consistente con el proyecto. Sí, tienes toda la razón ahí, Marisol. Por eso les decía que, al menos en ciencias sociales, como que esa parte del orden sí es como mucho más cuestionable porque, por ejemplo, y eso se sabe, ¿no? Hay profesoras, profesores que no le meten mano al artículo, pero dicen, méteme porque soy tu director, director de tesis. Y uno, yo siempre he insistido en eso de, ¿por qué voy a meter a alguien que se apañe el crédito, aunque esté en segundo lugar, ¿no? O sea, bueno, porque hay gente más desvergonzada que dice, no, méteme, pero como primer autor, ¿no? Entonces, eso ya es muy poco ético desde mi punto de vista y creo que les decía mucho, en ciencias sociales como que sí tratamos de reconocer ese valor, pues porque además muchas veces estos jóvenes, quienes están escribiendo, pues son desveladas, regaños, entrarle al tema de redactar, de revisar, o sea, todo, entrar en todo el proceso para que alguien nada más diga, no, pues como yo soy tu asesor, o yo estás haciéndolo en mi laboratorio, que a veces es algo que yo he escuchado en los que se dedican a las ciencias duras, ¿no? Que dicen, pues estás en mi laboratorio, todo lo que salga y se publique de aquí, me debes de incluir, ¿no? Entonces, bueno, sí te puedo incluir, pero no como primer autor o autora, pues porque obviamente eso, insisto, está esta parte ética que hemos venido viendo aquí a lo largo de nuestras sesiones. Gracias, Marisol. Adelante, Jonathan. Muchas, muchas gracias, Doc. Ya me acordé de la otra duda y está relacionada con el ORCID. Cuando nosotros hacemos alguna reseña de algún libro, ¿eso también es algo que se pueda ir como acumulando en el ORCID o es algo completamente que no tiene nada que ver? No, sí, dependiendo de la revista, si ella le pone, ya tiene la política del ORCID, se lo va a poner a todos los documentos que publique, así sea editorial, artículo de investigación, ensayo teórico, reseñas, entrevistas, etcétera, etcétera. Eso ya depende de, ¿cómo se le llama? Eso ya depende de la institución, pero lo ideal es que incluso las reseñas tengan un ORCID. De hecho, sí lo tienen. A ver, ahorita que ya me dijiste eso, a ver. Sí, Doc, Medomain a lo mejor no entre... planteé correctamente también la duda es, una vez que yo hago la reseña, por ejemplo, a un libro, ¿sí me lo puedo poner o vincular en mi ORCID o no, o son cosas diferentes? O sea, o el ORCID solamente es para aquellos artículos, publicaciones que yo voy generando. Esa es No, no, realmente no, mi pregunta, si mis reseñas también me es, cuentan como para ir cargando en el ORCID. sí, Gracias. sí, sí, también cuentan ahí. Y como les decía, por ejemplo, esta es una reseña que hice apenas para un libro, y sí tiene mi ORCID. Entonces, todo documento que tú publiques en alguna revista, Ah, súper, súper. necesariamente debería de tenerlo, y automáticamente eso se va a registrar en tu perfil de ORCID. Si no se llega a mostrar, Súper. tú tienes la posibilidad de agregarlo manualmente, ¿vale? Ok, súper. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o comentario al respecto? ¿Todo más claro con esa parte? ¿Sí? De Bueno, mi lado ya todo claro, entonces, Doc, y también en muy relación bien. con la grabación que nos subió el día, eh, creo que fue el jueves en la noche, de mi lado, pues estas dudas que son las que ahorita le estoy planteando,
son las que me salieron de la revisión del video y pues todo muy claro como siempre. Excelente, muchas gracias, doctor. Perfecto. Perfecto. Adelante, Gerardo. Sí, ya nada más rápido, mira, es una duda genuina. ¿Qué también se ve que un artículo tenga varios autores? O eso depende del tema. Depende enteramente, porque, por ejemplo, para ciencias duras, pues que son experimentos y esas cosas, pues si meten, yo he visto artículos que tienen hasta 7, 8, 15 autores, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo se le llama? Pues depende si, o sea, insisto nuevamente en el grado de participación. Por ejemplo, a lo mejor, Gerardo, tú lideras un equipo de investigación, pero no te quedas en el laboratorio las 24 horas o no revisas el avance de, no sé, del experimento. Entonces, a lo mejor eso lo hace el técnico. Entonces, aunque sea muy mínimo, si no lo hubiera hecho el técnico, pues a lo mejor el experimento no hubiera salido de manera correcta o exitosa. Entonces, lo éticamente es que se integre, pero pues ya hasta el último, ¿no? Porque nada más se encargó de vigilar las muestras, por así decirlo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en ciencias sociales, ya ahora, porque eso también es como parte de las, vamos a decirlo así, de las mafias, ¿no? De la academia, donde como te piden publicar, pues yo escribo y meto a mis 7 amigos y luego cada uno de ellos escribe un artículo y me mete a mí, aunque yo ya no participe directamente. O sea, el chiste es eh, vamos a decir, incrementar, eso es como como hacer, como tomar esteroides en la academia, ¿no? O sea, como inflar tu productividad académica en esa parte, ¿no? Entonces, en algunas revistas ahora ya te piden que máximo sean 4 autores, por ejemplo, en ciencias sociales. Sí, porque pues, por ejemplo, si es un artículo de reflexión teórica, pues no vas a meter a 10 canijos, ¿no? O sea, aunque sean muy cuates, pues vas a decir, pues tampoco es como que hagan la gran diferencia en esa dimensión. Pero en el caso de, por ejemplo, investigaciones más que requieran experimentos, seguimientos o análisis estadísticos o andar haciendo varias, como les dicen, varias muestras, en ese caso, pues te digo, yo he encontrado artículos que son hasta 10, 12 personas. Que eso ya se ve mucho, bueno, desde mi punto de vista ya se ve así como muy truculento cuando es en ciencias sociales, pero en ciencias, por ejemplo, en química, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, tú nos dirás que has revisado artículos, ¿cuánto es el máximo que has visto? Te seguro que son más de 10. Sí, ¿no? Entonces, Sí, justo. eso sí está bien. O Ajá. también se podría agregar en agradecimientos, ¿no? Porque también puede haber una parte de, bueno, de justo Ah, bueno, agradecimientos a los técnicos, ¿no? en la sección de agradecimientos, en un artículo científico se ponen dos ámbitos. Agradeces, por ejemplo, a los dictaminadores, a eso me han obligado a mí a hacerlo, ¿no? Así como de, agradezco a las y los dictaminadores que ayudaron a mejorar el trabajo. Es así como de, casi me rechazan el artículo, ¿no? O a veces ni siquiera me lo preguntan. Un artículo que publiqué fue así como de, hemos agregado esto. Entonces yo dije, pues, no, no les puedo decir que no, pero es así como, no dicen el nombre de las personas, pero sí dice, se agradece la retroalimentación o comentarios de los dictaminadores sobre ese trabajo. Y en la otra de agradecimientos puede ir, sí, a las personas que a lo mejor no estuvieron directamente involucradas, pero que, pues tú dices, ¿no? Gracias a los consejos y comentarios del doctor Jonathan Torres Mariscal en este análisis, ¿no? O sea, quiere decir que a lo mejor no se metió y que en alguna charla de café o algo por el estilo, salió algún elemento que tú incorporaste de manera crítica en tu artículo, ¿no? También bueno, es que no es necesariamente en los agradecimientos, hay un apartado en los artículos que es fondos de investigación o instancias financieras, donde ya pones, ¿no? Este artículo es publicado gracias al apoyo económico del proyecto PAPIT 1, 2, 3, 4, 5, titulado Cómo redactar y no morir en el intento, de la UNAM, ¿no? Entonces ahí también eso puede entrar a veces también en agradecimientos, ¿no? O por ejemplo, como en las tesis, cuando ustedes se titulan, eso me lo dijo a mí mi tutora de maestría, ¿no? Pero me dijo, en agradecimientos, quien debe ir primero es CONACYT, porque te dio la beca, ¿no? Después la UNAM, después nosotros, o sea, tu comité, ya después ahí a quien quieras meter, ¿no? Entonces, tiene que ver también con esa parte de reconocer a quién
que gracias a ese dinero, aunque sea muy poco, sea mucho, ya ustedes decidirán cómo tomarlo, pues pudiste tener el tiempo y la disposición para poder realizar esa investigación. Entonces, ese también, por ejemplo, para los que ya se van a titular, no se les olvide felicitar no felicitar, agradecer a la tía Ceci, ¿no? Al Ceciti por el dinero que nos otorgaron, ¿no? Entonces, no sé si quedó más claro esto, Gerardo. No, sí, sí quedó claro. Gracias, Ok, doctor. súper, muy bien. Bueno, antes era la tía Connie, ahora es la tía Ceci, sí, 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 claro que sí. Entonces, bueno, ya que no quedaron dudas o comentarios al respecto, ahora sí vamos a presentar lo de nuestra sesión del día de hoy para que podamos continuar en esta parte. Entonces, pues bueno, eh, lo que les decía es que ya estamos en nuestra última sesión. Nos vamos a enfocar sobre todo ya no necesariamente en la escritura del artículo, sino a ver, hemos visto en nuestras diferentes sesiones los elementos más importantes a la hora de escribir un artículo, las secciones, etcétera. Ya hemos visto que, bueno, el camino no termina con acabar de redactar un artículo, sino que debe ir de la mano, por ejemplo, con registrarnos en una revista, hacer todo el proceso de sometimiento o envío en el OJS de la revista, esperar los dictámenes, ¿no? Y bueno, planteamos el escenario más favorable y al que todos debemos de siempre esperar o buscar, que es que nos publiquen el artículo. Entonces, en esta última sesión lo que vamos a ver es, bueno, ya me lo publicaron, festejo, sí, y ahora, ¿qué más hago? ¿La investigación o la redacción o la creación de contenido termina allí? Pues no necesariamente, al menos desde mi punto de vista. Entonces, lo que vamos a ir viendo, pues, es entrar a los ámbitos o hablar un poquito de la difusión en redes sociales, que son, vamos a decirlo así, las áreas más de la vida cotidiana, mucho más informales, a otras más importantes o académicas, como las que aquí les vamos a ir mostrando, ¿no? También invitarlos pues a que difundan sus trabajos en congresos, con otros colegas, que por ejemplo, si son docentes, pues les den a leer sus trabajos a sus estudiantes. Muchos dicen que eso es un poco de pecar de ególatra, pero yo, por ejemplo, en lo particular, opino que, pues bueno, uno escribe pues para ser leído, ¿no? Y qué mejor que te lean tus propios estudiantes con la finalidad de que ellos también hagan este sentido crítico de decir cómo mejorarlo, qué es lo que vale, o sea, escuchar la retroalimentación de gente que se está formando y que a lo mejor o va iniciando o ya tiene una formación más o menos sólida en licenciatura, por ejemplo, o por ejemplo en maestría y doctorado, y a partir de ello poder hacer este ejercicio de diálogo para robustecer esas líneas de investigación o esos temas. Yo, por ejemplo, lo he hecho con mis estudiantes de licenciatura y la verdad es que a mí me parece bien fantástico. Bueno, yo parto siempre de decirle a los chavos que, pues bueno, si dicen que el trabajo está mal, que pues no va a pasar nada, ¿no? Pues que para eso uno escribe y hay que ser resiliente a la crítica, ¿no? Pero no es lo mismo decir, ay, no me gustó, a decir, no, no me gustó porque no hace esto, su definición está endeble o cosas por el estilo. O sea, hay que saber argumentar en esa parte. Y a mí me ha servido mucho, o sea, les comparto esa experiencia, porque así yo he podido identificar sobre todo no solo la dimensión, o sea, reafinar la dimensión teórica, sino también plantear las discusiones y ampliarlas sobre todo a campos que a lo mejor yo desde mi punto de vista sobre ese objeto de estudio no puedo identificar. Por ejemplo, consumos culturales, ¿no? O sea, cuando yo hablo de jóvenes en la cultura o el consumo juvenil en ámbito de la cultura, digo, tampoco estoy tan grande, ¿no? Sigo siendo joven, ¿no? Me sigo aferrando según los datos de la INEGI, del INJUVE, pero a lo que voy es mucho como tratar de encontrar esas explicaciones que dan los propios jóvenes para poder plantearlos en el sentido de, bueno, dialogo esos datos con los jóvenes para poder ver en qué camino estoy yendo yo y de qué manera eso confluyo, ¿no? Con la parte teórica que uno va trabajando o construyendo. Entonces, eso a mí en lo particular me parece muy bueno. Sí, no faltará el canijo que diga, es que está muy bien escrito, debió de haber dado un premio, ya saben, ¿no? O sea, para que uno se sienta más, termine de
de clases sintiéndose como un guajolote, todo así, casi pavo real, ¿no? Pero, pues también, por ejemplo, me ha tocado, pues esas, apenas estuve, pues bueno, en la presentación del libro que escribimos recientemente y fue publicado en Claxo, invitamos a un colega a presentarlo y a dar una reflexión de él, y pues sí, ¿no? Dijo, eso es lo bueno y eso es lo que se puede mejorar. Entonces, ahí hay que tampoco decir, no, pues es que tú no sabes, de hecho sí sabe, pero lo que aporta, pues nos muestra esa otra área que pues es siempre importante, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy, muy resiliente. ¿Sí saben qué es ser resiliente? Porque es un término bien utilizado en los últimos años, sobre todo en las crisis, ¿no? Hay que ser resilientes al cambio climático, hay que ser resilientes a la violencia. ¿Sí saben qué es ser resiliente? Como Más o resistir, menos, sí. como volver a regresar a lo, no a lo que eras, pero bueno, no sé cómo explicarlo, pero es como resistir, como no dejarte vencer, no sé. Apechugar, a pronto, ¿no? Es así como de tú aguanta vara en lo que esto se arregle, ¿no? Yo estoy en contra de ese término en general, porque ser resiliente o la resiliencia nos deja a nosotros como la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ser resiliente al cambio climático, es decir, pues tú sigue aguantando, ¿no? Pues porque el cambio climático va a seguir, ¿no? Pero pues realmente lo que deberíamos de hacer no es, porque por ejemplo, si tu casa se inunda, si te mueres por alguna desnutrición, porque no hay comida, etcétera, etcétera, ¿no? O porque hubo una sequía abundante, pues lo que van a decir es que no fuiste lo suficientemente resiliente para aguantar el cambio climático. Y pues esa dimensión, por eso insisto en la crítica, pues no corresponde a mí. O sea, yo de culpa tengo que mi cuerpo no aguante la sequía o tomar agua una vez a la semana. No, quien tendría que tener esa dimensión o que tendríamos que hacer, pues es observar por qué surge el cambio climático y quiénes están fomentándolo o qué acciones están contribuyendo a eso, pues para cambiarlo, ¿no? O sea, ser resiliente para mí es como aguanta y no hagas nada, solamente esfuérzate por sobrevivir. Y eso, insisto, a mí en lo particular no me agrada de ese término. Me gusta más apechugar, pero apechugar y cambiar, ¿no? Adelante, Marisol. Sí, justo con esto que dices al final, es que en realidad resiliencia no es aguantar, es aprender de la situación vivida, recomponerse y tomar decisiones distintas, ¿no? Entonces, como dices, y cambiar. Entonces, si yo vivo en la orilla del río y pues ya vi que se llevó mis vacas o mi ganado o la mitad de mi casa, pues sobreviví, pero entonces mi resiliencia me hace reubicarme, ¿no? O sea, no seguir ahí en la orilla del río, más que aguantar y pues a ver hasta cuándo se lleva mi casa, ¿no? Este, justo esa es la Claro, claro. resiliencia, tener la capacidad de recomponerse, aprender y cambiar. Totalmente. Bueno, bueno, entonces después de eso, pues vamos a ver esto de, bueno, ¿qué sucede entonces con esta parte de escribir o embaucarse en estas áreas de la academia, ¿no? Y sobre todo plantear, pues, el crearse un estilo en la hora de redactar, que eso es algo que les va dando también un sello característico en sus respectivos trabajos, ¿no? Y finalizamos con esta parte de convocatorias, fondos, premios, y bueno, lo de coautorías creo que ya quedó un poquito más claro en esa dimensión, así que podemos seguir ahí platicando al respecto, ¿no? Entonces, bueno. Sí, adelante, Marisol. A lo mejor va a ser un poco fuera de lugar, pero pensando que hay muchos colegas jóvenes y jóvenes acá. Pensar que a veces da miedo tocar ciertos temas por las implicaciones políticas. A mí me tocó mucho los jóvenes que estaban trabajando cuestiones del Tren Maya, decían, pero es que es un proyecto del gobierno, ¿no? Pero es que debo decir algo en contra del gobierno, me van a vetar mi artículo o me van a censurar o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que justo nuestra obligación como académicas y como académicos es visibilizar con un rigor científico lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que corregir y no dejarnos como asustar o guiar por el pulso político, ¿no? Sino nosotros siempre tener como esta claridad de que nosotros estamos haciendo una investigación científica que no se enmarca necesariamente, sí, sí puede tener puntos de conexión, pero digo, no se enmarca Claro, necesariamente en una cuestión política. Me pasa mucho con los jóvenes cuando están decidiendo sobre las problemáticas que abordar.
pero es que ese proyecto lo aprueba el presidente o la presidenta, ¿no? Y yo estoy en contra. Pues justo lo que nos toca es eso, ¿no? Poner en la mesa esa discusión científicamente. Totalmente de acuerdo, Marisol. Yo siempre le digo a mis estudiantes que ser crítico no implica ser políticamente de izquierda o de derecha o de centro, ¿no? O sea, una persona, y quizá por eso a la academia crítica, voy a hacer como esa especificación, la academia crítica llega a incomodar, ¿no? Porque la academia crítica, y mucho sucede, por ejemplo, piénsenlo ahora en este contexto como mucho de polarización política en nuestro país, es de si soy crítico, soy de izquierda, ¿no? Porque todo está mal, pero cuando la izquierda llega al poder, pareciera ser que entonces los críticos, pues no pueden decirle nada, pues porque es la izquierda, ¿no? Y no. La gente crítica debe de ser capaz de poner en la mesa de debate las injusticias, los problemas, siempre con esta perspectiva científica, ¿no? Para hacerle ver tanto a la izquierda, al centro y a la derecha lo que están haciendo mal y cómo se puede mejorar, ¿no? Porque tampoco nada más decir, no, pues es que todo el mundo está mal y entonces, pues bueno, si todo el mundo está mal, pues no tenemos ninguna opción, pues mejor que se quede así, ¿no? Entonces ahí, y eso sí, como lo dice Marisol, hay que tenerlo mucho en cuenta para sobre todo para quienes somos más grilleros o estamos en ciencias sociales, ¿no? Que también puede ser, puede cruzarse en el ámbito de las ciencias más duras, como por ejemplo química, biología, etcétera, ¿no? Pero, por el campo, muchas veces la academia tiende a contaminarse de estos sesgos políticos y es ahí donde también hay pues una lucha, ¿no? Porque entonces pareciera ser que el conocimiento no es objetivo, sino que pues depende de quién lo mire, quién lo lea y quién lo apruebe. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que voy a hablar mal del Tren Maya, no, 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 es que no estás hablando mal del Tren Maya, estás mostrando una serie de elementos que están ahí visibles y que nadie los quiere retomar. Entonces, ¿por qué no se quieren retomar? Ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Yo se los decía, en una ocasión, por ejemplo, yo voté por Morena, ¿no? Y eso no me implica o no me condiciona la capacidad de poder decir, pinche gobierno la está cagando, por ejemplo, con el Tren Maya, con el corredor ahí en el Istmo de Tehuantepec, el interoceánico, no sé cómo se llame, ¿no? O, por ejemplo, lo que pasó con lo que iba a ser el nuevo aeropuerto, por ejemplo, ahí, pues hay una condición mucho más compleja, más allá de si es apto o no es apto y cosas por el estilo, ¿no? Pero tienes que ser crítico en esa parte, porque si no después, y eso también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora uno es crítico del gobierno actual y los del PAN, pues dicen, no, pues entonces tú eres del PAN. No, 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 tampoco es que esté de su lado, ¿no? Sino simplemente hay que mostrar estas áreas de oportunidad siempre desde un punto de vista objetivo en ese sentido, ¿no? O sea, sin estar sesgando tu participación o los argumentos que das a partir de hacer quedar bien a un bando sobre otro, porque si no, entonces la academia se vuelve politiquería y eso termina contaminando no solamente a la academia, sino quitándole prestigio ante la sociedad, ¿no? Que ahora, si se dan cuenta, con estos procesos de polarización, pues quien esté en contra del gobierno, pues está en contra de la modernidad y del pueblo y cosas por el estilo, así se manejan los discursos ahora. Pues bueno, uno tiene que ser resiliente, ¿no? En esa parte, ocupar esa parte de ese concepto, hay que apechugar en esa dimensión y no dejarte intimidar por lo que pueda hacer, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, el profesor Raúl Trejo del Arbre, que ha sido un crítico del gobierno morenista, ¿no? Pues también le han llovido comentarios, etcétera, ¿no? Curcio, que también está en el CISAN, por ejemplo, es un profesor que ha sido muy crítico y no sé si ustedes recordarán, pero él junto a otros investigadores, Mario Amparo Cázares, Lorenzo Meyer, creo, no recuerdo cuál es más, ¿no? Tenían su programa en el 11 que se llamaba, aparecía los lunes porque yo lo veía, pero bueno, lo cancelaron, no lo cancelaron, se terminó y ya no se renovó el programa, ¿no? Y pues eso se ha tomado como una acción pues también de censura, porque ellos han sido críticos con todos, ¿no? O sea, desde con los del PRI, el PAN y también pues con los de Morena, solo que pues ahora, quien decidió ya no renovar ese tipo de contratos, pues es el gobierno en turno. Entonces,
Todos esos elementos pues están ahí atravesados y quizás lo bonito de las ciencias sociales, pero pues también la parte no peligrosa, pero sí como de entrarle al debate, porque cuando te empiezan a atacar, pues es porque lo que estás diciendo está incomodando y la ciencia, como dice Bourdieu, pues tiene que incomodar, no solamente la sociología, ¿no? Sino la ciencia en general me parece que tiene que hacer eso. Pero bueno, eso lo vamos a ir discutiendo más adelante. Entonces, particularmente para nosotros, por ejemplo, quienes están estudiando ahorita un posgrado, seguramente les han pedido esto de las actividades de retribución social. Y eso se debe a que la tía Ceci, pues ha puesto mucha atención en las actividades de difusión y divulgación, porque muchas veces los y las investigadoras e investigadores se quedaron mucho en de, bueno, yo ya escribí el libro y lo que voy a hacer es difundirlo. Entonces lo comparto en internet, se vende en las librerías, se hacen presentaciones en congresos y ya, pero no. La difusión, que es eso que están haciendo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay todo un lenguaje técnico especializado, un argot, que de una u otra manera funge como una barrera para que grandes sectores de la población pues, puedan apropiarse de ese conocimiento. Entonces, la difusión es, yo publiqué mi artículo, lo subí en redes, ¿no? Y además de eso, siempre los invito a que hagan procesos de divulgación. Y cuando hablamos de la divulgación nos referimos a estos ejercicios de traducir el conocimiento y el contenido del artículo a un lenguaje que permita que grandes sectores de la población que tal vez no estudiaron ese nivel educativo o que tienen un nivel educativo menor, pues puedan entender y aprender al respecto. Entonces ahí la divulgación de la ciencia pues adquiere mucha relevancia. Yo sé que ustedes van a decir, ay, profe, pero ¿cómo voy a competir? O sea, ¿quieres que me vuelva TikToker? No necesariamente TikToker, pero sí que hagas, por ejemplo, un video, por ejemplo, como estas sesiones, ¿no? Y lo subas a YouTube y lo compartas en tus perfiles. Es decir, a ver, por ejemplo, nuestra compañera Pamela que está trabajando el tema de los murciélagos, que se grabe en un reel de 1 minuto hablando de los murciélagos, ¿no? Sin tanta producción y nada por el estilo. Eso ya lo consideras, se puede considerar ejercicio de divulgación. Es decir, le está contando a la gente cuál es la importancia de los murciélagos y su relación con las plantas y desmitificarlos con lo de los vampiros, por ejemplo. Entonces ya con eso, ella está interviniendo en esa dimensión. Yo, por ejemplo, lo que he hecho, vamos a decir, como una especie de divulgación es grabar las ponencias que he llegado a dar en este año, ¿no? Y las subo a YouTube y las subo también en TikTok. Y pues les diré que no tengo así como que hay 1,000 seguidores, pero bueno, hay gente que los ve y que tal vez les ayuda o no. Y el reto ahí en la divulgación, pues va mucho de la mano también con el tipo de contenido con el que nos enfrentamos, ¿no? Porque mientras hay TikTokers, influencers que tienen millones de seguidores, pues los de la academia no, tal vez no tengamos ese mismo impacto, ese mismo alcance, pero pues también hay que empezar por algo en esa dimensión, ¿no? Entonces, en una u otra, lo que quiero dejarles claro con la difusión y la divulgación, pues es que el quehacer del conocimiento no acaba con su publicación, sino con su aprehensión o el aprendizaje que adquiere la sociedad de ello, ¿vale? Entonces, ustedes pueden hacerse de esos canales. Hay influencers muy interesantes en esa dinámica que abordan temas sociales, temas médicos, químicos. A ver, por ejemplo, hay un influencer, no sé cómo se llama, que es una persona, un señor gordito de barba que me parece que es del Poli y es como químico o algo por el estilo. Y pues, por ejemplo, es un influencer que se dedica como a desmentir cosas. No sé si ustedes lo ubiquen. Por ejemplo, si es que llegan a ver MasterChef, hubo un contenido ahí medio viral en el que decía, ¿no? Que una de las chefs que eran del jurado decía que la hoja santa era tóxica. Entonces, pues bueno, mucha gente se puso a reírse, a decir que pues que cómo, si esa era un elemento básico de la comida mexicana y cosas por el estilo. Y entonces él hizo un pequeño video donde dice, a ver, vamos a contextualizar esa dimensión. Entonces ahí da a conocer que, bueno, la hoja santa es tóxica, pero cuando se ingieren muchas cantidades, ¿no? Así como que, no sé, voy a decir una tontería, que te comas 1 kilo de hoja santa, por ejemplo, ¿no?
o que hagas un guisado con 1 kilo de hoja santa, pues bueno, con eso puede ser que te intoxiques, pero que es muy, ándale, muy bien, Gerardo, Rafa Carvajal, muy bien. Sí, a él me refiero en esa parte, ¿no? Y que me parece muy interesante porque son formas lúdicas en las que vas acercando el conocimiento con el conocimiento popular. Es decir, haces este ejercicio de traducir el conocimiento científico a un lenguaje más apropiado para que más personas entiendan eso, ¿no? Porque pues digo, la mejor opción es decir, ah, pues bueno, si quieren saber, lean mi artículo, pero pues desafortunadamente tenemos que entrar a la parte ya no tanto de lo textual, sino de lo audiovisual. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero ahora hay un autor bien interesante, eso se los dejo como lectura para el futuro, se llama Fernando Peirone y él tiene un libro que se titula, apenas lo publicó, que se llama El fin de la escritura. Y en él va relatando, va analizando cómo la escritura como gran innovación o creación humana de civilización, pues hoy está siendo desplazada por la dimensión audiovisual, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, o si a lo mejor ustedes son, cada vez a los jóvenes les cuesta, no es que les cueste, les da más flojera leer. O sea, para ellos es ya mucho esta instantaneidad, esta dimensión efímera de dame lo importante y no me muestres texto. O sea, dámelo en un reel de 1 minuto, ¿no? A mí mis estudiantes siempre que termino mis cursos me dicen, no, profe, debería de hacer videos o dejarnos ver películas, pero miren, ni ven las películas ni ven los reels. Entonces, va mucho en esa parte, ¿no? Y es muy importante en esa dimensión, porque ahora lo que he visto, no sé a ustedes cómo les pase, pero ahora se han creado aplicaciones de inteligencia artificial, pero para que la inteligencia artificial te lea el artículo. Es decir, antes tú leías un libro y lo empezabas a leer, subrayabas, etcétera, y ahora lo que hacen estas aplicaciones es que a lo mejor tú estás ocupado en otras cosas, lo que hace es que tú le cargas el archivo, el documento, y lo que la IA hace es que te va leyendo el artículo, una especie como de podcast, ¿no? A mí la verdad me parece interesante, pero no me parece útil porque uno de los problemas de eso es que cuando uno lee ese tipo de textos, lo que a mí me interesa es subrayar ideas, ¿no? Y a veces lo que hago es que escribo. Entonces yo sí rayo las hojas, ¿no? Entonces cuando pensando, ¿no? A lo mejor escucho algo muy interesante, pues para saber en qué página está, me va a generar, o a ver, regresándole a ver en qué minuto va y cómo está vinculado el texto, pues bueno, seguramente ya lo tiene la IA, ¿no? Resuelto, pero eso es algo como a lo mejor limitantes en esa parte. Ya aquí Pamela nos está mostrando ese dato curioso, ¿no? Porque pues tiene que ver con esa dimensión y por ejemplo, eso es un elemento que tal vez puede ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, ya independientemente de Facebook, Twitter, X, TikTok, pues afortunadamente en la academia tenemos vamos a decir, diversas plataformas para poder vincularnos, ¿no? Entonces aquí tenemos ResearchGate, Academia Edu, bueno, es academia, no académica, y Google Scholar, ¿no? Entonces, estos perfiles ustedes los pueden crear incluso con sus correos personales, pero una vez más, se recomienda que lo ideal es que ustedes ya los tengan o que más bien los creen cuando ya tengan un trabajo en el ámbito de la docencia o de la investigación, ¿no? ¿Por qué es importante estar en los tres ámbitos? Pues bueno, pues porque nunca sabes cuándo alguien te cite o alguien busque tu trabajo en Academia Edu, en ResearchGate o en Google Scholar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vayan, cuando ya empiecen en esas ondas, ¿no? A mantener y actualizar siempre estos perfiles con la finalidad de que vayan haciéndose de esos espacios y sobre todo, porque cuando ustedes estén en la docencia o en la investigación, si ustedes quisieran entrarle al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, pues les piden, por ejemplo, ciertas métricas, como por ejemplo el número de artículos por año, el impacto, perdón, el factor de impacto de la revista o, por ejemplo, el número de citas de cada artículo. Entonces, por ejemplo, yo aquí les traje tres de los perfiles o los perfiles que yo tengo
Y si se dan cuenta, el número de citaciones, por ejemplo, varía, ¿no? Varía porque, por ejemplo, algunas cuentan las autocitas, otras cuentan citas que encuentran en los documentos que suben, otros es que ubican las citas de páginas externas. Entonces, todos esos elementos van de la mano en esa dimensión. Entonces, es importante que, además, a través de esas plataformas, ustedes pueden buscar textos, pueden buscar a profesionales, por ejemplo, si Gerardo se quiere ir a el laboratorio de un investigador muy importante en Alemania, pues muy seguramente encontrará su perfil aquí en ResearchGate y puede establecer vínculo o contacto con esa persona, ¿no? Entonces eso también es muy importante en esa dimensión para que ustedes vayan trabajando, ¿no? Cuando hablamos de difundir en congresos y en otros eventos, pues bueno, yo ya les decía que los congresos son una buena opción para poner a discusión nuestros trabajos y hallazgos, sobre todo porque la mirada de los colegas y las colegas puede ser muy útil en torno a cómo actualizar, profundizar o incluso mostrar o entrarle a otra área que tal vez tú no habías visto con suficiente detalle o que habías minorizado, porque dices, no, no creo que eso sea tan importante y pues resulta que a la gente sí le interesa, ¿no? Luego, en los congresos, también quienes participan, pues son docentes, investigadores, estudiantes de posgrado, donde la plática y el diálogo pueden crear redes académicas. Eso es muy importante. Por ejemplo, en ciencias sociales es muy útil esa dimensión porque ahí puedes conocer tanto a profesores, profesoras que pueden ser parte de tu comité, como personas que pueden liderar a lo mejor una estancia de investigación que hagas tú en su universidad. Yo, por ejemplo, les comparto que por andar publicando y por andarlo difundiendo en estas plataformas, un profesor de la Universidad Juan Carlos Rey en España, que trabaja temas LGBT, me contactó porque está interesado en hacer una estancia de investigación y quería o quiere que yo le dirija a esa estancia, que sea como, vamos a decirlo así, como el director de esa estancia, ¿no? Entonces, pues hemos andado ya con la firma de papeles y todo, entonces muy seguramente lo tendremos acá en la UNAM el siguiente semestre, ¿no? Pero eso es parte como del ir explorando esos espacios, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer lo mismo o, por ejemplo, si ya están en el ámbito de la investigación y la docencia de forma permanente, pues es siempre un buen espacio para que conozcan y puedan, por ejemplo, recibir invitaciones o tocar la puerta, pues para ver si les abren oportunidades para estudiar el doctorado en otros espacios o hacerse un postdoc. Por ejemplo, en un congreso que apenas surgió sobre temas religiosos, un colega que estudia aquí contactó o pudo estar en contacto, platicar con una profesora especialista de la UAM y pues le dijo, oiga, yo quiero hacer un postdoc. Y pues ella le dijo, ah, sí, claro, tú, ¿cómo se le llama? Tú mandas los papeles, etcétera, y pues ahorita está en proceso, pues para que, no sé si ya van a salir los resultados, pero está en proceso de a ver si le dan un postdoc en esa parte. Entonces, los congresos siempre son importantes para también difundir nuestros conocimientos y los hallazgos que vamos encontrando, ¿no? También les decía esto, ya se los comentaba, de dialogar con estudiantes para trabajar los textos, pues la intención es compartirlo con compañeros, compañeras, entre los que seguramente habrá interés en un futuro cercano. Yo, por ejemplo, de esto que a veces los pongo a leer mis artículos, no es así como que el curso sea totalmente de mis lecturas, ¿eh? Tampoco es así, pero de los pocos textos que les he dejado leer, sí les ha despertado mucho esta parte como de, ah, a mí me gustaría hacer algo así, ¿no? Entonces, eso me ha hecho que varios estudiantes se me acerquen como para empezarles a guiar sus temas de investigación o sus tesis o incluso en formar parte de sus comités, ¿no? Entonces eso también es muy importante en esa parte, ¿no? En cualquier caso, pues hay que ser resilientes a las críticas, ¿no? O sea, siempre hay que recordar que hay que ser lo suficientemente críticos, pero también ser críticos en la manera en cómo a mí me gustaría que fueran críticos conmigo. Cuando nos toca, por ejemplo, en los congresos, también llega a haber casos vamos a decirlo así, muy difíciles en las que dependen mucho las mesas, ¿no? Pero sí me ha tocado en algunas ocasiones cuando he asistido a congresos donde hay críticas así como de literalmente tu trabajo no sirve, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con eso porque
lejos de verte como de esa persona es crítica, pues puede entrar como en esta otra parte más subjetiva, más de lo dijo nada más por molestar, ¿no? Entonces, cuando uno hace recomendaciones o críticas a los trabajos, siempre debe de ser de la forma en que a ti te gustaría que te retroalimentaran tus trabajos, ¿no? Para no caer en esta parte de, no, es que mientras más feo, mejor va a entender, ¿no? O cosas por el estilo, porque a veces hay una academia que a veces confunde la crítica, ¿no? O sea, la crítica de tu trabajo con una cuestión ya más personal. Entonces hay que evitar caer en ese tipo de acciones y sobre todo cuando suceda eso, pues alejarse en ese sentido y pues no darles el avión, pero sí tomarlo con la cabeza fría, como les decía también con los dictámenes, ¿no? Y pues bueno, lo que debe de quedarnos claro es que cuando uno entra en esto de la investigación y la docencia es que pues nunca se acaba de aprender en cómo investigar y siempre las recomendaciones son muy útiles porque te ayudan a mejorar, afinar, ampliar o extender las áreas de interés en las que tú te desarrollas, ¿no? Entonces eso sería muy interesante y sobre todo pues que eso te va mostrando el conocimiento que se genera y que circula a través de la diversidad de experiencias en ese campo, ¿vale? Bien, cuando hablábamos de esto de escribir o morir en la academia, yo siempre les comentaba que, pues bueno, a lo largo del curso lo que hemos visto es que hay una multiplicidad de formas y estrategias para escribir un artículo científico, ¿no? Entonces, lo más importante es que cuando iniciemos en esta dimensión, siempre hay que empezar con esos ejercicios de mímesis. No es que copies el contenido de un artículo, sino que imites la estructura en la que se presenta ese artículo con la finalidad de que podamos ir haciéndonos de estas, vamos a decir, de este estilo, ¿no? Porque podemos iniciar primero haciéndolo como ellos o como otros lo han dicho y después vamos empezando nosotros a ver con el ir y venir cómo poder construir ese estilo, ¿no? Entonces, el estilo de redacción es fundamental, no solamente debe ser claro, sino que debe de ser capaz en algún momento de su carrera de que ese estilo quede tan bien definido, pulido y sobre todo reconocido que ya sepan que cuando escribes, pues escribes de esa manera y ahí está la claridad o la complejidad, ¿no? Pensemos en grandes autores, voy a decir, por ejemplo, Jürgen Habermas, ¿no? Que uno ya lee sus trabajos e incluso vas identificando sus estilos de cómo escriben. Y eso es algo que ustedes deben empezar a ir construyendo. Las tesis son un buen ejercicio. Incluso pueden hacer esas reflexiones en torno a cómo escribían en la licenciatura, cómo escribieron en la maestría su tesis y cómo están escribiendo ahora la tesis de doctorado. Y se van a dar cuenta que seguramente hay cambios no sustanciales, o a lo mejor y sí, que les van mostrando esa construcción del estilo, ¿no? Entonces, lo que sí debe de quedarnos claro es que en la vida académica, pues parte de la vida académica es publicar, investigar, buscar fondos, dar clases y decirlo todo y hacerlo todo sin más de dos respiros, ¿no? Entonces, mientras más pronto ustedes se involucren en ello, pues más aprenderán y mejorarán estos ejercicios, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, he visto quizá un problema, por ejemplo, en mi posgrado, es que mis compañeros de generación del doctorado, o sea, ellos nada más se enfocaron en sacar la tesis, pero no buscaron dar clases, no publicaron, no participaron en congresos, ¿no? Entonces el problema es que cuando salen y dicen, ¿qué crees? Que me quiero dedicar a la investigación y changos, ¿no? O sea, vas haciendo cuentas y pues ya en los 4 años de doctorado no hiciste o no avanzaste en esas partes, entonces pues literalmente sales como una persona sin experiencia, más allá de, bueno, sí, la experiencia del título, ¿no? De la investigación de doctorado, pero no tienes contactos, ¿no? No tienes experiencia académica, no tienes productos que muestren pues la experiencia en investigación, que eso es por ejemplo algo que nos piden para los concursos de oposición aquí en la UNAM, ¿no? Experiencia en docencia, experiencia en investigación, ¿no? Y pues que a la mera hora es así de, bueno, ahí tienes el doctorado y ¿qué más sabes hacer además de, por ejemplo, leer de manera crítica 500 hojas en una semana o cosas por el estilo? Pues bueno, ese es un gran problema en esa parte. Así que para quienes estén en la maestría o en el doctorado, y en el doctorado es que sí o sí empiecen a trabajar y empiecen a vincularse en esa parte, ¿no? Yo sé que a lo mejor muchos dirán, bueno, es que yo no puedo. A lo mejor no puedes con todo, pero si puedes empezar
con docencia para que saliendo del doctorado pues ya tengas al menos 4 años de docente en la licenciatura, pues eso ya te da un plus en comparación a otros colegas, ¿no? O sea, desafortunadamente eso también es un elemento que se pondera y que pues bueno, si se quieren dedicar a la investigación, deben de plantear eso. Yo, por ejemplo, les voy a contar, yo entré a la maestría y nada más tenía como 4 o 5 artículos publicados y en la maestría terminé como con 30, ¿no? Y ya después de eso en el doctorado pues fui agarrando ese cariño a la redacción. A veces siento que ya mi cerebro se secó en términos de ideas, pero bueno, uno siempre lee y recibe las retroalimentaciones, ¿no? Crea esos espacios de diálogo y pues bueno, ahí te vas actualizando, vas planteando y replanteando tus ejercicios y tus líneas de investigación. Entonces, pues ya hoy les digo, pues tengo como 100 artículos, no, pónganle unos 70 artículos, unos 30 capítulos de libro, he ganado varios premios. Entonces, si ustedes, y esa es una recomendación, ¿no? Si ustedes quieren dedicarse a la academia, ahorita que están en la maestría o en el doctorado, o que van a iniciar eso, es que siempre tengan presente tratar de buscar esos otros espacios. Es decir, no solamente se queden en la tesis de la maestría y digan, yo nada, o bueno, en la tesis y digan, yo nada más quiero hacer eso, sino que ustedes, si se quieren dedicar a esto, pues van a tener que empezar a invertirle en ir a congresos, en conocer a otras personas, porque a veces conociendo a otras personas te dicen, oye, ¿qué crees que mira? Hay una opción de dar clases en tal lugar, ¿no? Entonces, eso también es importante porque les va dando esa posibilidad de acceder, ¿no? En términos de Bourdieu, a ese capital social, cultural, simbólico, ¿no? Que está permeando en esa parte y que si ustedes no tienen esos capitales, pues muy difícilmente van a poder insertarse en esos espacios de la vida académica, por ejemplo, en instituciones tan diversas como la UNAM o de otras en el ámbito internacional. Entonces, es importante que si se quieren dedicar a eso, pues le empiecen a invertir a su futuro, ¿no? Luego, vamos con convocatorias, fondos, premios y coautorías. Bueno, las coautorías ya dijimos que son buenas, ¿no? Incluso a partir de ello es muy interesante porque a lo mejor tú compartes o haces coautoría con algún autor o autora y después esas mismas personas van difundiendo tu trabajo además de lo que tú haces, ¿no? Entonces eso también es una buena forma de emprender en esa parte, ¿no? Vamos a ver aquí qué pusieron en el chat. Em, Dice Paloma, justo el capital social es importantísimo para esta labor de investigación. Sí, totalmente, Paloma. Por eso es importante que ustedes hagan contactos. Yo siempre les digo a mis estudiantes de licenciatura que siempre les dejo una tarea de fin de curso, ¿no? Nunca se las evalúo, ¿no? Pero siempre se las pido y les digo, su tarea es que se hagan de un amigo, al menos un amigo de 3 o 4 facultades diferentes. Ay, perdón. Es decir, voy a repetir nuevamente, ¿no? La tarea que yo les digo a mis estudiantes de licenciatura es, al final del semestre, tienes tú que hacerte de al menos de 3 o 4 amigos de diferentes facultades, ¿no? O sea, por ejemplo, vete a ser un amigo en derecho, en medicina, en arquitectura o en ingeniería, ¿no? ¿Cómo lo hagas? Eso no me interesa. Puede ser a través de, pues es que ya me hice me tengo un novio en derecho, un novio en arquitectura y un novio en ingeniería. ¿Se puede? Si ustedes son poliamorosos, hagan, ¿no? Pero, la intención, siempre les digo, la intención es que ustedes tengan esos vínculos. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo tú puedes necesitar a un abogado, porque a lo mejor te fuiste de borrachito, borrachita y estás en el torito o en el MP o no sé, ¿no? Así como también, por ejemplo, si un abogado o abogada quiere emprender su bufet y necesita, por ejemplo, a uno de comunicación para hacer una campaña de difusión en Internet, pues ahí vas a necesitar a alguien de comunicación, que es de donde son mis estudiantes, la mayoría, ¿no? O por ejemplo, que tú digas, híjole, necesito un arquitecto para que me ayude a costear esto, o a lo mejor pues quieres tratar de hacer algún cambio específico en tu residencia, pues ahí tienes a un colega en arquitectura. Es decir, mientras más amigos tengas en otras carreras, incrementas tus áreas laborales. ¿Por qué? Porque si ese compañero, eso piensen en la teoría de redes sociales, no las redes de plataformas, sino los vínculos sociales, las redes que establecen los sujetos, bueno, las personas, es muy interesante porque si ese compañero de derecho solamente tiene a ti como amigo de comunicación,
cuando él vea una chamba o tenga la oportunidad de recomendar a alguien de esa área, en quien va a pensar directamente es en ti, porque eres la única persona que a través del vínculo afectivo, de amistad, pues te va a considerar como una persona viable para esas oportunidades de trabajo que pueda revisar o le puedan llegar o para sus propios ejercicios o proyectos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para el caso de si tienes algún médico como amigo, amistad. Ojo, eso no quiere decir, entonces los tengo que, me voy a hacer amigos con fin utilitarista. No necesariamente, o sea, pueden ser muy buenos amigos, ¿no? Puedes encontrar a tu mejor amistad en derecho, en ciencias políticas y sociales, ¿no? Pero es fundamental que ustedes busquen los beneficios y las oportunidades del análisis de redes. Insisto, que también eso es un método que se usa en comunicación, ¿no? Para analizar cómo interactúa la gente a través de contenido. Pero en términos, vamos a decirlo así, sociales, no tecnológicos, las redes sociales siempre son importantes porque eso te permite crear vínculos que después te lleven a otros ámbitos en la investigación, en proyectos laborales, etcétera. Yo, por ejemplo, cuando trabajé como evaluador de impacto social para una consultora española, pues trabajé con antropólogos, biólogos, trabajé también con trabajo social, etcétera, ¿no? Después de ahí, pues entré a la maestría y ya no seguí en contacto con ellos, o bueno, ya no tan directo, pero pues ahora muchos de ellos ya no trabajan en esa institución, en esa consultoría española, sino que unos trabajan en el gobierno, otros en la industria privada, otros emprendieron, ya hacen trabajos o proyectos específicos, y pues luego ellos me siguen invitando a esos cambios, ¿no? Entonces, esa dimensión me parece útil porque me han llegado ofertas de trabajo cuando yo afortunadamente no las necesito, pero que muestran pues este conocimiento o esa experiencia que tú mostraste y que pues esa gente a lo mejor no conoce a otro más y tú y te puede vincular, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, insisto, es fundamental. Y esa tarea se las dejaría a ustedes, ¿no? Que tengan un amigo en comunicación, en derecho, en biología, en arquitectura, ¿no? Nunca sabes cuándo puedas requerir de sus servicios o ellos requieran de ti. Y eso pues son formas también de hacer y ser comunidad. Bueno, ahora sí pasamos a lo de las convocatorias. Pues hay convocatorias, siempre hay convocatorias para publicar. En Facebook hay una página, un grupo que se llama así Call for Papers en ciencias sociales y pues ahí siempre están las revistas de abierta publicación para artículos de tal caso. Sin embargo, recuerden siempre y no gastar sus cartuchos o quemar sus cartuchos en revistas que, como vimos en nuestras primeras sesiones, pues no están bien indexadas o no tienen un alto impacto o no son, vamos a decirlo así, reconocidas ante, por ejemplo, la tía Ceci, ¿no? Entonces, algunas áreas donde ustedes pueden encontrar convocatorias, Claxo, Conapred o Copred, los proyectos PAPID en la UNAM, los proyectos PAPIME también en la UNAM, seguramente en las otras universidades, como por ejemplo la Panamericana, donde si no mal recuerdo está Citlali, pues también ahí hay ejercicios o apuesta por proyectos de investigación, que eso también sería muy, muy importante, ¿no? Ahorita vamos a ver otra página que puede ser muy útil, es el SECTEI, que es como la Secretaría es algo así como de Ciencia, Tecnología de la Ciudad de México, ¿no? Fondos, también pueden ser nacionales o internacionales como Claxo o CECITI. Les digo que yo obtuve dos becas de ahí. También está la AUIPA, que es una institución internacional, como una confederación de universidades, y luego a través de ella salen convocatorias interesantes para, por ejemplo, hacer estancias de investigación, hacer grupos de investigación, ganar becas para estudiar un doctorado en otra institución, obtener incluso un doble grado, eso también está muy interesante en esa parte, ¿no? Y pues los premios siempre te dan visibilidad y ayudan a empezar, sobre todo a darle legitimidad a nuestra voz, esta voz que yo les decía, bueno, vamos iniciando, pero después ya cuando te reconocen y saben de lo que estás trabajando y lo que planteas, pues vas haciéndote un lugar
un pequeño espacio en esa dimensión, ¿no? Entonces, también vincúlense a las asociaciones de académicos o investigadoras, investigadores en sus diferentes ramas. Por ejemplo, la AMER, que es la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, hace congresos cada año. Bueno, hace un precongreso y luego el congreso, ¿no? En años diferentes, pues, pero ellos lo que hacen es que ahora han implementado estas convocatorias para premiar a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado en temas rurales, ¿no? Entonces, los que son antropología, los que tienen una dimensión más interdisciplinaria, quizá, por ejemplo, ahí Pamela con el tema de los murciélagos, si le mete una dimensión más, a lo mejor social, o si se encuentran en espacios rurales, pues puede ser que ahí, que no les cobran el hecho de ingresar, o sea, ustedes meten su tesis y ahí la gente los evalúa y dicen, ah, mira, aquí está, ¿no? Esta es una muy buena opción. La AMIC es la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y también es un espacio donde, por ejemplo, quienes estamos en comunicación siempre es bueno porque se hace congresos cada año. Este congreso que viene se va a hacer en Sonora y pues bueno, ahora pueden ser virtuales o presenciales, ¿no? Entonces eso también es útil, ¿no? La Asociación Mexicana de Ciencias, que es donde también hay como varios rubros y donde todos nosotros podemos entrar, ¿no? Y que también ofrecen luego premios, ¿no? A jóvenes investigadoras o investigadores. Entonces eso también es útil en esa dinámica, así que también les puede ser de mucha utilidad. Y pues bueno, ya les decía esto de las coautorías, creo que no hay dudas al respecto, o al menos ya se resolvieron, ¿no? Siempre tomen en cuenta que el orden que lleva la coautoría o el nombre que aparece, el orden en que aparecen los autores, se entiende que es el grado de responsabilidad con el que tuvieron dentro del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si de aquí tengan alguna duda, algún comentario. De hecho, creo, a ver, permítanme, por eso quería compartir mi pantalla para que ustedes vieran, por ejemplo, los diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, aquí que esta es la del CCT, ¿no? Pues aquí están los proyectos de investigación científicas y estratégicas, de ciencia básica y de frontera, que ese es un buen ejercicio porque ahí aceptan muchos trabajos que tienen como este grado de interdisciplinariedad, investigación humanística, eventos académicos internacionales, ¿no? Esto está súper bien porque aquí hay diversas áreas. Esa es la del SECTE, que es el de la Ciudad de México. Y aquí, ahorita estaba viendo que había una convocatoria, que es para proyectos de investigación. Creo que ya incluso desafortunadamente cerró, pero bueno, lo que es recomendable aquí en el SECTE, que pues también ustedes pueden entrarle, casi la mayoría de los que estamos aquí estamos en la Ciudad de México, entonces puede ser que le hagan caso a esta parte. Por ejemplo, quienes están en el Estado de México, cada estado tiene, vamos a decir, su, su CONACYT a nivel estatal, ¿no? O sea, está, por ejemplo, en la ciudad, en el Estado de México está el COMECYT, que es el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Y ahí, por ejemplo, a lo mejor tú quieres hacer un postdoc, pero lo que ellos hacen es que también te dan dinero, pero no, el nivel estatal es diferente al nivel federal en cuanto a acciones e incluso hasta presupuesto. Entonces, si a lo mejor no entras en el postdoc del CONACYT o del CCT, pues sí puedes entrar a los del COMECYT o incluso ahí puedes ir tocando puertas pues para abrir oportunidades laborales al corto, mediano o largo plazo, ¿no? Ese también es un área importante. Aquí, por ejemplo, en la del ResearchGate, que no sé qué es esto, denme tantito. Ah, es el resumen de esta parte. Por ejemplo, cuando te metes a ResearchGate, están tres las opciones: hogar, con inicio, preguntas donde tú puedes hacer preguntas de a ver qué textos me recomiendan para hablar sobre el tema de la historia del arte sobre vestidos. Entonces tú le das aquí en preguntar, ¿no? Iniciar empezar una discusión, ya que cada uno puede ir contribuyendo a estas partes, ¿no? Ya en la parte de George, su trabajo, viendo temas, por ejemplo, vamos a ponerle periodismo. A ver, vamos a ver si sale titular. No, vamos a ver LGBT. Por ahí, por ejemplo, no sé si es que llega a haber algún tema que parezca importante, tampoco, ¿no?
A ver, vamos a ver, profesor, a ver si así sale algo por el estilo. Y aquí les van apareciendo, por ejemplo, convocatorias para hacer estancias de investigación, postdoctorados, incluso llega a haber convocatorias o para contratar a las personas, ¿no? Profesores en soluciones colaborativas, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en cuestiones más de ciencias duras, ¿no? Mira, por ejemplo, posición para un profesor en el programa de dinámicas complejas, ¿no? Entonces, pues se puede hacer mucho, pueden encontrar mucho acá. Hay algunas que son, por ejemplo, en el norte, ¿no? En el norte global, pero también llegan a encontrarse también en espacios de Latinoamérica. Incluso aquí, si tú seleccionas la región, ¿no? Miren, está África, América, Australia, América Central, ¿no? Europa, y etcétera, etcétera. Entonces tú lo puedes decir y sobre todo, pues también acá puedes vincularlo a las diferentes áreas en las que tú, por ejemplo, puedes estar interesado o que tengas conocimiento. Entonces, este elemento también es muy importante, pues porque nos va dando esa parte. Y para finalizar, también está esta otra que es de la UNAM. Para quienes están en la UNAM, se llama Pivot RP, que es del Centro de Investigación, de Coordinación de la Investigación Científica, ¿no? Es gratuita para los de la UNAM. Tú te registras y aquí, por ejemplo, tú puedes buscar diferentes elementos para encontrar, por ejemplo, becas, premios, congresos o conferencias donde tú puedes participar, así como también convocatorias para obtener financiamiento para diferentes tipos de proyectos, ¿no? Entonces aquí tú te puedes echar un clavadote a todos estos partes para hacer estancias de investigación, intercambios, etcétera. Y la otra, a ver, vamos a ver, ahorita la que estaba hablando con ustedes, AUIPA, creo que es esta, a ver, déjenme ver si es esta. Sí, esta, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, ¿no? La UNAM es parte de esa institución, de hecho la voy a agregar aquí porque luego la pierdo, déjenme de una vez la pongo, ¿no? Y en esta ustedes van a encontrar un conjunto de becas para diferentes cosas, miren, movilidad, becas de movilidad para dobles titulaciones de posgrado entre universidades iberoamericanas. Plazo de solicitud hasta el 31 de octubre a las 23:59, un máximo de 10 becas, ¿no? ¿Cuánto les van dando? Hasta 5.000 euros para el tema de movilidad, 1.200 euros para no sé qué, desplazamiento, manutención, ¿no? Dirigido a estudiantes matriculados en algún máster que se relacione en la convocatoria y que una vez cumplida con la formación exigida en la universidad que corresponda, sean admitidos para realizar la estancia en otra institución siguiendo con el itinerario académico establecido. Entonces hay bastantes convocatorias aquí, por ejemplo, eso es de movilidad, pero también hay becas de máster, bueno, que es así como le llaman allá, ¿no? Para cursar el máster en banca, mercados financieros en la Fundación USAIF, becas doctorado, ¿no? Para realizar también para realizar el programa colaborativo de formación doctoral en tecnologías de la información y la comunicación. También acá hay varias redes de investigación, así como miren, ayudas, tesis doctorales, premios a la sostenibilidad, premios a la calidad. Bueno, aquí estas se las dejo. Ahorita voy a copiar instituciones asociadas, por ejemplo, para que ustedes vean con quién se puede mover. Prácticamente es toda América Latina y, bueno, es Iberoamérica, obviamente, ¿no? Me parece que también ahí pues tienen varias oportunidades. Entonces, se los voy a compartir porque no y el Pivot RP, se los comparto aquí en el chat para que ustedes pues los tengan como áreas de oportunidad, ¿vale? Entonces, a Raúl, ver, ahorita bueno, me acordé dime. de... Buenos días. Mm, ¿Sí se me escucha? Híjole, te, Sí. te escucho un poco entrecortada, Citlali. No sé si Oh, sea yo nada más. no, voy a tener entonces mal el internet. Yo te escucho bien. Sí, ok. Sí. Bueno, más bien era para comentar ahorita que estabas hablando, Raúl, me acordé de la Fundación Carolina.
que ¿Ok? es otra como fundación que da muchas becas. Yo ahí tuve una beca para hacer un máster en España y dos como estancias de verano. O sea, entonces para los, principalmente ahorita los que están saliendo de la licenciatura, tienen muchos apoyos para esa etapa. Y hay ahorita ya la convocatoria ya debió de haber cerrado porque inicia a principios de año. Entonces, y hay, por ejemplo, me acuerdo de una convocatoria, en esa yo no estuve, pero es como líderes juveniles o algo así. Entonces se reúnen jóvenes de toda América Latina y de España y bueno, van a España y a cuestiones políticas, o sea, es muy interesante y tiene de todas las áreas académicas. Cuando yo estuve era más bien relacionada con historia, ¿no? Pero conocí, me acuerdo, médicos, ingenieros, o sea, de todo porque nos juntan mucho con ellos. Perfecto, muchas gracias, Cecilia, en esa parte. Sí, les digo que hay muchas áreas para participar, ahí más bien es que a veces las desconocemos y pues Sí. ese es un elemento que es muy, muy interesante y que sobre todo para los colegas que están en la licenciatura pues lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Entonces, aquí les pongo el financiamiento pivot de la UNAM, está aquí en el chat. Y pues bueno, ya con eso prácticamente pues estaríamos terminando la sesión del día de hoy, así que me gustaría más bien sobre todo pues pedirles su retroalimentación en torno, por ejemplo, al proyecto, bueno, no al proyecto, al curso, qué podríamos aumentar, qué podríamos quitar, o qué otros temas podríamos abordar en las sesiones. La verdad es que espero que lo aprendido o lo visto aquí les sea de mucha utilidad tanto para ustedes como, por ejemplo, algún colega que trabaje, alguna colega que trabaje estos temas. De manera general, pues les voy a decir que pues todos van a aprobar. La verdad es que no tengo yo problema con esa parte. Y pues más bien me gustaría, insisto, que ustedes me dieran su retroalimentación para poder pues mejorarlo si es que se vuelve a dar la oportunidad de trabajar en esta dimensión. Obviamente, Marisol. Pues primero que nada, felicitarte y agradecer a todos los colegas sus aportaciones, sus dudas, porque de todas las dudas aprendemos. En lo personal me tengo que retirar en 15 minutos, pero decirte que a lo mejor estaría padre que entre sesión y sesión hubiera un break para que realmente eso que nos decías de los 5 artículos que buscaron, identifiquen, a lo mejor para que tratáramos de hacer el esfuerzo de ya plasmarlo nosotros en nuestra actividad y a lo mejor al cierre del curso ya tener algo mucho más acabado nuestro, ¿no? Pero me pareció muy bien estructurado, me parece que eres muy claro y muy didáctico y te felicito y fue un gusto conocerles. Muchas gracias, Marisol. Voy a tomar mucho en consideración esa parte que me mencionas para darle más tiempo y que puedan trabajar en esa división. Muchas gracias y pues fue un gusto tenerte aquí porque también tus comentarios fueron siempre muy propositivos y abonaron mucho a las dudas y comentarios de las y los colegas. Así que si te tienes que retirar, no te preocupes, te mandamos un fuerte abrazo y esperemos después coincidir ya sea en otros cursos o incluso también pues en algún congreso, evento por el estilo. Cuídate mucho, Marisol. Listo. A ver, vamos con Jonathan y luego con Rodrigo. Adelante, Jonathan. Doc, muchas gracias. No, pues muchas felicitaciones. En lo particular, el curso me ha ayudado bastante como para darle un orden y una disciplina a la manera en cómo voy a darle continuidad a la redacción de este artículo, que va a ser como mi primero, que para ahondar un poquito, pues es el tema del abordamiento de terapias de tercera generación para trastornos de la alimentación, ya que pues sabe que actualmente México es el país número uno con adolescentes en cuanto a temas de diabetes a nivel mundial y de obesidad, el segundo también a nivel de adultos, pero entonces pienso que esta investigación, pues, o este artículo va a ayudarme mucho. La verdad es que estaba un poquito desordenado en mi metodología, pero ahora con todo lo que usted nos ha dado, pues he vuelto como a engancharme en esa sistemática, en donde tengo que empezar a desarrollar, ya sabe, la introducción. Algo que me llevo del curso es que también en lo que es en la introducción de este artículo, me dio mucho más claridad qué es lo que tengo que hacer, pero también me abrió la ventana para revisar otros artículos científicos, sobre todo en la revista mexicana de psicología, que no la tenía yo en el radar. Hay una revista que específicamente
se publica en la FESI en Iztacala, que habla acerca de trastornos alimenticios, que tampoco la tenía yo en el radar, pero que a través de la investigación que usted nos puso a elaborar en unas dinámicas, encontré, ahora ya me suscribí, soy miembro y bueno, este curso a mí me ha dado más de lo que yo esperaba. La verdad es que si yo esperaba un 10, me ha dado un 1000. Y bueno, sobre todo de nuevo, que no se me escape el tema de ser disciplinado, porque en muchas ocasiones por querer correr y presentar avances, pues uno, o bueno, en mi caso voy dejando abiertos algunos huecos que, como usted lo comentaba, pues más adelante, cuando yo presente el artículo, pues ahí van a estar las observaciones, etcétera. Pero al menos yo me voy muy complacido, me voy más que satisfecho con este curso. Y de mi lado, pues pienso que así como se coordinó con la sistemática que usted llevó, para mí es la adecuada. Entiendo que hay otros compañeros que tienen ya un avance mayor y tienen necesidades diferentes, pero digamos que para mí fue como el traje a la medida. Nuevamente, pues muchas felicitaciones. A lo mejor en algún momento lo busco ahí con algunas dudas muy puntuales. Soy muy latoso, pero tampoco soy encajoso. Pues muchas gracias, Doc, y a cada uno de los compañeros que participó con sus dudas. La verdad es que sin que se dieran cuenta, a mí me ayudaron mucho porque eran dudas que yo tenía que a lo mejor no planteé, pero que dijo, y eso es cierto, este comentario que está haciendo la compañera, si bien a lo mejor ella está hablando de los vestidos, pero cuando yo haga un ejemplo, mi artículo, tengo que abordarlo de tal o cual manera. También, pues indudable, el valioso apoyo de Marisol, pues con toda la parte técnica, y muy puntual, inclusive en temas de redacción, ortografía, etcétera, que ahí yo fui tomando notas. Perdón, no robo más tiempo, pero me voy muy satisfecho con el curso y pues si más adelante hay alguna oportunidad de tener algo a lo mejor más especializado, yo ahí voy a estar dando seguimiento para seguir apuntándome. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Te agradezco mucho la retroalimentación. Estoy aquí apuntando y apagué mi cámara porque se estaba entrecortando y creo que la señal mala era la mía, no la de ustedes. Entonces, por eso ando así. Pero muchas gracias, Jonathan. Vamos con Rodrigo y luego con Paloma. Adelante, Rodrigo. Gracias. Bueno, también quiero agradecerle por el curso porque me quitó muchísimo estrés y ya tengo más claridad en en cómo redactar de una mejor manera pues lo que está pidiendo el posgrado y mi asesora. Porque, pues bueno, en una parte, no sé si ellos consideran que uno ya sabe hacer un artículo o qué es lo que requieren los artículos, el rigor que debe de llevar y pues uno queda como a la deriva, a dónde me acerco, a dónde pregunto. Pero de hecho ahorita con lo que nos fue explicando la parte metodológica, los ensayos teóricos, toda esta cuestión, cómo se pueden empezar a abordar, pues de hecho ya empecé a juntar todos los elementos que tenía desperdigados para empezarles a dar una estructura. Inclusive también con la información que nos dio sobre las revistas, verlas, revisarlas, pues también sirve para uno animarse y hacer todavía mejor el trabajo, darle mejor calidad y estar a la expectativa o tener la esperanza de que sea aceptado y publicado. Y si no es en ese caso, pues no importa, se puede siempre mejorar y habrá alguna vez en lo que sí lo acepten. Gracias. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias por tus comentarios y bueno, me alegra que sí les haya ayudado esta parte de la revisión de los diferentes apartados de un artículo. Adelante, Paloma. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer mucho el curso y todas las explicaciones porque pues nadie nos dice cómo hacerle, ¿no? O sea, nadie en el posgrado, nunca en la vida, alguien me ha dicho, ah, pues es que se publica así, ¿no? Y la verdad es que ahí va uno como animalito silvestre a hacer así sus intentos y pues obviamente rechazado, ¿no? O sea, que fue lo que me pasó a mí cuando intenté publicar. Y fue bien traumático porque, o sea, primero fue la ponencia, yo di mi ponencia y después salió la oportunidad de publicar en la revista y pues prácticamente era así como el pase asegurado, ¿no? Pero pues como justo no tenía yo idea de todo esto que vimos en el curso, pues ya revisé, de hecho, revisé mi dictamen otra vez y un evaluador me dictaminó bien, o sea que sí se publicara, pero con correcciones, y otro sí me tundió, ¿no? O sea, así como que casi, pues regrésate a la primaria, ¿no? Casi me dijo así. Y la Ujú. verdad es que sí me tumbó muchísimo eso, porque
Aparte, nunca me dieron el dictamen. Yo me enteré que no me habían publicado hasta que vi el número publicado y que busqué mi artículo y que dije, ¿y ahora qué pasó, no? Entonces sí fue así como súper Claro. traumante eso, que ni siquiera me hayan dado el dictamen, pues a tiempo, ¿no? Para decir, bueno, pues hago correcciones o bueno, está bien, no me publicaron, pero pues Claro. esperé hasta que ya Ujú. estaba el número, ¿no? Y pues de verdad así, sí fue muy, muy, muy traumático, porque le eché todas las ganas del mundo, un año le estuve ahí talachando ese artículo y pues sí, 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 sí fue terrible, ¿no? Y también ahí para cerrar, aparte de felicitarte, Raúl, muchas gracias. También la pregunta, o sea, si te rechazan en una revista, ya ese artículo ya valió, ya no lo vuelves a poner, lo No, promueves. no, no, lo puedes proponer a otra revista, o sea, pero eso sí, eh, aprovecha esa retroalimentación, o sea, que te digan por qué te lo rechazaron, y tú también pondera qué tan factible es o no integrarlos para que cuando lo vuelvas a proponer a otra revista, pues Ujú. ya tengas cubiertos esas posibles áreas de oportunidad y sea mucho más factible o más probable que te publiquen. Ok, ok, Lo que perfecto. no puedes hacer, eso sí, perdóname, Paloma, lo que no puedes Ujú. hacer es publicar el mismo texto en dos revistas, Ok. ¿sí? O sea, en términos generales, a veces hay algunas revistas en las que, por ejemplo, ¿no? Que te quieran traducir y alguien traduce tu texto a otro idioma, sí se puede. Pero en Ujú. términos generales, no puedes publicar el mismo texto en dos revistas, o sea, que sean textos idénticos en revistas diferentes, pues porque eso puede ser, no es que te quiten el título ni nada, pero es una práctica poco ética. O sea, una vez que te rechazan, ya queda claro que pues no te van a publicar, entonces tú tienes ahí la libertad para proponer el trabajo a otra revista, ¿sale? Ok, ok. Y no te mandan comentarios o tú preguntas, solicitas información y no te dan, tú entonces en el OJS abres una discusión, un mensajito y le dices, ¿saben qué? Como he visto que no me ponen atención, que no les importa, o sea, y ahí haces la chillona, ¿no? Te haces Ujú. el digno, la digna, y dices, pues como no me ponen atención, ¿saben qué? A partir de este momento retiro mi trabajo de esta revista y tú ya tienes ahí el soporte de que pues la mala comunicación de esta revista pues es un elemento que tú has tomado en cuenta pues para no continuar con el proceso, ¿vale? Ok, ok. Y nada más por último, me invitaron a presentar un catálogo de exposición. ¿Qué tips me recomiendas para una presentación de libro? Gracias. Para una presentación de libro, pues lo que yo te recomiendo es que es como hacer una reseña pero hablada, es decir, vas a contarnos de manera muy general qué aborda el libro, o en este caso el catálogo, y que tú nos digas cuáles son las novedades o lo interesante o los hallazgos o los elementos que a ti te hacen recomendarle a la demás gente que lo lea, ¿no? Es como hacer una especie de spot, ¿no? Del libro para poner despertar el interés en futuras lectoras o lectores del mismo trabajo, ¿vale? Y tienes que ser Ok, muy, muy sintética también en esa parte. ok. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Paloma. Vamos con Lizzy, adelante, Lizzy. Bueno, Raúl, muy brevemente para no ser reiterativa con lo que dijeron nuestros compañeros, pero felicitarte. Creo que deberías plantearte repetir el curso. A veces me ha pasado que yo he querido dar algún curso intersemestral, lo veo, pero en ese momento a lo mejor no lo puedo dar y cuando vuelvo a intentar rescatarlo, pues no está. Creo que cada año se hacen convocatorias nuevas, pero la verdad es que si existe la posibilidad de que lo repitas va a ser muy bueno para los colegas del posgrado porque realmente, como dice Paloma, nadie te dice el cómo se aprende en un sistema ahí de ensayo, error, donde muchas veces creo que uno de los elementos más valiosos de este curso siento que ha sido que has dado tu propia experiencia como investigador. Es decir, lo que ha pasado, qué te ha pasado, los escollos que se pueden encontrar en el camino, cómo superarlo, cómo no frustrarse con eso y seguir. Nada de eso te
te lo enseñan. O sea, es cuestión de justo de, o alguien te lo comenta, pero no es igual que como lo has estructurado. Creo que has logrado integrar bien tanto tu experiencia práctica, tus conocimientos, el bagaje que tienes, y yo creo que valdría la pena repetirlo para otros, para próximos periodos intersemestrales. Entonces, felicitarte y agradecer también a ti y a los colegas porque ciertamente, como dijo Jonathan, también sus dudas ayudaron a aclarar muchas dudas personales de cada uno. Perfecto. Muchas gracias, Lizzy. No me queda, creo que ya nadie más quiere comentar. Aquí ya estoy leyendo sus comentarios. Les agradezco mucho. También ya apagué la cámara porque como todos los cursos me pongo de chillón, entonces no quiero que me ven ahí chillando de lo bonito que se siente saber que el trabajo que aquí les presentamos les sirvió y les ayudó. Bueno, antes de darle la palabra a Lester, pues también les hago dos invitaciones. Una, pues a que si publican un artículo, después nos cuenten su experiencia y nos lo compartan, ¿no? O bueno, me lo compartan a mí, yo lo pueda compartir a los demás, pues con el fin de que vean que, pues también sí se puede, sobre todo, poner esto en práctica, ¿no? Y la segunda, que ya no es tanto del curso, sino más bien un spot de autopromociones, que como yo les decía, pues yo ahorita ya estoy como profesor de tiempo completo en la facultad, entonces, de ciencias políticas y sociales. Entonces, si después necesitan o conocen a alguien que requiera alguien que les dirija la tesis sobre algún tema en particular de los que he trabajado, de lo que les he mostrado, o si necesitan ustedes mismos para sus comités, les hace falta alguien, pues ahí estoy a la orden, pues porque esa es parte de mi nueva chamba, ¿no? Entonces, ahí se los encargo por si es que conocen a gente que pudieran verse beneficiadas o que les interesaría mi participación y retroalimentación. Ahora sí, Lester, adelante. Este programa es ajeno a cualquier partido político, queda prohibida su reproducción y todo el show que nos ponen en el audio. Ahora sí, Lester, adelante. Sí, buenos días a todos y todas. Para no reiterar, también, doctor, agradecerle, bueno, felicitarlo por el curso. Realmente es algo que en lo que coincidimos varios de los asistentes a este curso. Son cuestiones que no nos enseñan, o sea, que no se aprenden. Lleva un aprendizaje más bien puntual de cada uno en Internet, buscando tips, buscando las maneras de adentrarse en esto de la publicación. Y realmente usted condensó, sintetizó toda la información y nos lo ofrece a partir de sus propias vivencias con o sea, de una forma diáfana, de una forma muy cercana y también muy humana, en definitiva, ¿no? Porque al final somos seres humanos, investigadores, académicos o en esa perspectiva, pero igual seguimos siendo seres humanos, ¿no? Y me pareció muy interesante. Él decía, todas las propias dinámicas de los posgrados, esto no se aprende, o sea, ni los tutores, ni los profesores se detienen en esto porque van directamente a las materias que les interesan o a los asuntos que les interesan. Por eso me pareció muy aportador realmente. Y bueno, le reitero la felicitación y como decía Lizzy, que ojalá nuevos estudiantes puedan también acceder a su curso y que se repita, en definitiva. Muchas gracias, Lester. Aquí dice una compañera, y ya con eso nos vamos despidiendo, dice, ¿las sesiones de YouTube quedan disponibles por algún tiempo? Sí. Bueno, no. Sí están disponibles, pero no hay ningún problema en el tiempo. O sea, ustedes las pueden observar. Voy a ponderar si las sesiones, ¿cómo se le llama? Las dejo como públicas. Hasta el momento solamente ustedes tienen acceso a los videos. Igual, en cuanto este video, esta sesión acabe, pues lo grabo y se los comparto. Y ustedes tendrían ese acceso, vamos a decir así, específico. ¿Se lo podrían compartir a alguien más? Bueno, eso ya lo dejo a su consideración. Yo en mi caso no los quiero dejar como públicos, pues porque, por ejemplo, aquí hay, si no me recuerdo, Manuel fue quien compartió, creo, una parte de su investigación y sobre datos, por ejemplo, de la serendipia y de los antiinflamatorios. Manuel, hazme saber si estoy en lo correcto o te estoy confundiendo. Me está confundiendo, doctor. Ay, perdóname, entonces, alguien nos compartió, bueno, muchos de ustedes compartieron varios de sus trabajos, entonces, exactamente, no los quiero volver públicos porque sus trabajos están en proceso.
Entonces estos nada más van a quedar, la forma en que están es oculto, o sea que solamente ustedes con su respectivo, el link que yo les comparta, pues con eso van a poder revisar los textos, así que no se preocupen por eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, les agradezco mucho el tiempo y la disposición. Espero no haya sido a lo mejor muy ajetreado el de andar buscando los artículos y leer rápido y todo eso es algo que me llevo para mejorar en esta parte. Y pues nada, les deseo mucho éxito en sus vidas académicas. Pues aquí vamos a seguir nosotros. No sé si repita ¿cómo se le llama? El curso en en el posgrado, a lo mejor en otros posgrados ahí de la UNAM, pero bueno, estaremos ahí en esa parte. Sí, Rodrigo, adelante. Se va a escuchar un poco materialista, pero nada más quiero saber si van a emitir constancia o algún tipo de documento para presentar. Gracias. Sí, se supone que es a quienes aprueben, que son todos, les llegará alguna constancia en lo respectivo. Así que yo ahorita terminando esto, entre hoy y mañana mando la lista con todos aprobados y aprobadas, y pues ahí seguramente les darán algún documento al respecto, ¿vale? Así que si no hay otra duda o comentario al respecto, pues les agradezco mucho y con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Cuídense mucho y pues seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Bonito Gracias. día. Gracias, Muchas gracias, éxitos. Hasta doctor. Hasta luego. luego. Bonito Gracias. día. Bye. Bye. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas, infinitas gracias por su curso. No, También a al mí me contrario, permitió, Eduardo, ya te dejé sí, ahí mi número de celular para que lo copies y sigamos en contacto, ¿vale? sí. Y una pregunta, ¿usted da cursos en la mañana o en la tarde en la facultad? En la mañana. En la mañana, ok. Si no, para luego igual irla a buscar allá se... Órale, estoy aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues bueno, tú estás en Relaciones Internacionales, ¿no? Ujú. Nada más que yo Ah, estoy, bueno. bueno, estoy en FESA Catlán, pero me queda más Ah, cerca CU. Sí, estás un poco retirado, pero bueno, no te apures, ahí por celular y cuando tengas la oportunidad de venir acá, con mucho gusto te recibimos, ¿vale? sí, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, cuídate mucho, Eduardo. Igualmente. Adiós. Hasta luego, bye.